Bienvenidas y bienvenidos a la sexta emisión del Seminario de Redes Sociales y Entornos Digitales de la UNAM. A esta cuarta sesión del Seminario de Redes Sociales y Entornos Digitales de la UNAM. Es para mí un gusto poder presentar la sesión del día de hoy de un tema además que consideramos profundamente relevante y que teníamos ya varias sesiones queriendo platicar sobre podcast y cómo hoy se ha convertido en una plataforma más allá del periodismo radiofónico para contar historias. Creo que periodísticamente el podcast, si bien ya traía una inercia y una dinámica que seguramente Jorge Taboada en la segunda parte de la sesión nos dará una serie de números y cifras y proyecciones de cómo está el podcast en este momento, particularmente en México y Latinoamérica. La pandemia creo que ha acentuado una serie de situaciones, de factores que convierten al podcast como una herramienta periodística y que la colocan hoy dentro de la discusión, y lo vemos a través de distintos ejemplos. Uno de ellos, el Café de la Mañana, conducido además por una querida colega que hoy está con nosotros, Paulina Chavira, y a quien me voy a permitir presentar en un momentito. Pero bueno, la idea de esta sesión es poder platicar qué es el podcast, ¿no? ¿Por qué de pronto nos gusta tanto y por qué es una herramienta, lo diría yo de esta manera, tan noble, tan atractiva para contar historias, ¿no? Creo que si bien habrá ciertos debates de si es volver a la radio o no, el podcast tiene particularidades que lo hacen atractivo, que se está consumiendo y que, bueno, hoy intentaremos un poco platicar sobre esto de dos colegas, yo les decía, Paulina Chavira y Jorge Taboada, a quien me voy a permitir presentar de manera formal para quien no la conozca, que yo espero que la mayoría de todos nosotros la ubique, pues es una tuitera muy activa. Entonces voy con su presentación y posteriormente arrancamos con esta participación. Paulina es periodista de formación, pero asesora lingüística por vocación y convicción. Co-conduce el podcast El Café de la Mañana de Spotify y Reforma. Hace la revisión de estilo de la revista Nexos y colabora mensualmente con el programa Así las Cosas en W Radio. Fue editora fundadora del New York Times en español, proyecto que se inició en la Ciudad de México en 2016 y redactó el libro de estilo de la publicación. Antes trabajó como traductora, correctora de textos y dictaminadora para Editorial Planeta. Desde 2013 promueve el conocimiento de nuestra lengua en Twitter, les decía yo, una activa tuitera, que por cierto ahí fue donde nos conocimos. Y en 2018 y 2019 fue invitada a impartir el taller de lenguaje igualitario en el programa de verano de estudios de género en el Colegio de México, y en 2014 o desde 2014 ha dado cursos de ortografía y redacción en Casa Tomada Horizontal, un proyecto además de dos colegas periodistas, uno de ellos Guillermo Sorno, Cuarto de Máquinas, Escuela Plural y Taller Arte Luz, además también de otra colega que queremos mucho, Blanca Juárez. Y bueno, ha dado también cursos en instituciones privadas y en universidades como la Universidad de Guadalajara, Acción en Canadá, la Escuela de Gobierno y Administración Pública en el TEC, Grupo Imagen Multimedios, Mediotiempo.com, Político MX, Animal Político, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Coneval y Red Vox. Como ven, pues una colega que tiene una trayectoria importante y que, bueno, hoy, Paulina, además, la coyuntura te pone, o más bien tu trayectoria profesional, participando en una conversación sobre podcast que ya habíamos tenido previamente y que me parece muy importante porque eso fue en medio de la pandemia, pero ahora un poco que la vida vamos retomándola, reflexionar primero eso, ¿cómo ves el podcast antes de la pandemia como plataforma, lo que pasó con ella durante la pandemia y qué ves en esta nueva realidad donde cada vez más retomamos las actividades? ¿Dónde va a quedar el podcast después de este boom que tuvo? Y bueno, yo creo que por ahí arrancaría la conversación. Muy buenas tardes y bienvenida.
Gracias a ti, Felipe, gracias por invitarme, por ser parte pues de estas conversaciones que creo que son súper necesarias, ¿no? A veces creo que se nos olvida un poco pararnos y pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Como que entramos así de lleno en lo que pues nada, en los proyectos que luego se nos presentan, pero siempre hace falta igual pues detenernos un poco y ver qué implicaciones puede tener, ¿no? Yo ya como bien mencionabas, ya habíamos platicado un poco de esto hace unos meses, ¿no? De cuál es el futuro del podcast. Yo creo que en México tiene un futuro todavía prometedor, ¿no? Que apenas está empezando. Estoy segura de que Jorge nos va a dar esos números en unos momentos, pero sí es muy importante, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido simplemente el podcast en México, ¿no? De hecho, se espera que para este año se duplique la audiencia, ¿no? Que aunque pues es una audiencia pequeña, ¿no? No estamos hablando, por ejemplo, de 155 millones de personas que escuchan podcasts en Estados Unidos, ¿no? Donde sí hay como una cultura muchísimo más arraigada del podcast. Pues sí es algo que va creciendo y es pues a mí me parece que es una plataforma, una plataforma nueva, ¿no? De informar, de comunicar, que pues tiene sus particularidades, ¿no? Pero que también es muy, digamos que es muy generosa y es muy bondadosa, ¿no? Porque crea este lazo como muy íntimo con la persona, entre quien emite, ¿no? Quien hace el podcast y quien está escuchando, ¿no? Entonces se crea esta relación, pues muy, pues eso, me parece muy íntima, muy cercana, ¿no? Entre estos dos polos, ¿no? Digamos, por llamarles polos de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso creo que vamos aprendiendo, ¿no? Que es algo que vamos perfeccionando en el camino, que me encantaría decir que ya estamos así en la mejor forma en que podríamos hacer podcasts. Creo que no, creo que nos falta, creo que todavía tenemos que quizá como tanto prepararnos quienes hacemos los podcasts como quienes los escuchan, ¿no? O sea, a mí ahí yo siempre creo que, y lo platicamos la vez pasada, a mí me parece que sí hay un lenguaje específico para el podcast, ¿no? Que a veces pues copiamos más bien de otras plataformas y yo no sé si es justamente ahí donde podríamos como ir trabajando un poco más quienes hacemos estos programas, ¿no? Este contenido digital, que ese es el formato que tiene. Pero sin duda ha habido, me parece que es un crecimiento muy interesante, ¿no? O sea, estaba viendo ya desde hace un tiempo cuándo fue que se empezó a utilizar la palabra podcast. Y según el diccionario Merriam-Webster fue en 2004, o sea, ya hace un rato, no es como que sea algo muy nuevo, ¿no? Sí fue a inicios de los años 2000, en donde pues sí, se tomó literalmente, era pues un producto básicamente de Apple, ¿no? En donde podías escuchar estos contenidos digitales en los iPods, para quienes se acuerden todavía de los iPods, ¿no? Yo creo que ya hay gente que ni siquiera se acuerda de un iPod. Este, y pues que se podían escuchar en demanda, ¿no? En el momento en que tú quisieras y que creo que esa es una gran ventaja que tenemos con los podcasts. Y yo no sé si haya sido como esta, pues quizá como esta soledad a la que nos enfrentó la pandemia, ¿no? A aislarnos un poco del mundo, de la gente, ¿no? De encerrarnos pues en nosotros y en nosotras mismas, ¿no? El que hizo que también empezáramos a escuchar este tipo de historias que nos llevan, que hay de todo, ¿no? No te podría decir que hay una categoría única de podcasts, hay muchísimas cosas, ¿no? Desde, no sé, estaba escuchando ahora el que hace el análisis de la serie de Luis Miguel, ¿no? El que hace el análisis político, el que hace, no sé, el que habla de cualquier tema de, por ejemplo, de psicología o de salud emocional, ¿no? Que esos creo que fueron los que tuvieron así como un despegue grandísimo durante la pandemia, porque precisamente creo que era una de las cosas que necesitábamos, ¿no? Como esta contención, o encontrar respuestas, ¿no? Que quizá no estaban tan a la mano. Y bueno, y también ahora pues surge el de las noticias, ¿no? Ya más como noticias, especialmente en América Latina, ¿no? No teníamos como algo tan noticioso como lo que se busca hacer con el café de la mañana, ¿no? O sea, teníamos como estos podcasts buenísimos, ¿no? En el que tomas un tema y haces un periodismo un poco más investigativo, en el que tienes como digamos, como nuevas posibilidades, ¿no? Que quizá no te vas a encontrar en, no sé, ni siquiera en web o en radio o en televisión. Y pues entonces tienes como esta posibilidad con el podcast, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy adelantando, pero bueno, por ahí creo que sí va y que hay como este auge que creo que sí, que puede crecer cada vez más porque pues la gente está empezando a escuchar cada vez más podcasts, lo cual me parece maravilloso, ¿no?
Pensando en esto que decías, ¿no? De la nobleza del formato, que yo creo que sí tiene características muy particulares en las que vamos a entrar en un momentito más. Pero yo escuchaba una reflexión de James Brainerd, que es un periodista que se ha dedicado al análisis de los medios en América Latina, y decía una reflexión que te quiero plantear a ver qué opinas. Decía que hoy la voz es más poderosa que la firma, ¿no? Pensando en estos dos formatos, en que las columnas en los medios impresos, pensando desde el punto de vista periodístico, habían ido perdiendo influencia y que la voz iba cobrando mayor relevancia, ¿no? Y que ahí teníamos también un nuevo ecosistema de líderes de opinión que van creciendo, que van haciendo ahora con este nuevo formato, pero tú precisamente que vienes y que además a eso te dedicas, a las letras, a lo escrito, ¿cómo ves esta reflexión es decir, no que pierda vigencia la pluma, porque me parece que esto va a existir siempre, pero sí que las nuevas generaciones están conectando más con la voz que con las propias firmas, pensando en que las columnas se firman, ¿no? Por supuesto. Claro, Entonces, claro. ¿qué reflexión? A mí me pareció muy interesante, pero a ti, ¿qué te provoca esta idea de Brainerd que ya planteaba, ¿no? Justamente a raíz de la pandemia. Pues precisamente eso, no creo que las firmas se vayan a perder, creo que no, creo que es como cuando nos decían que el impreso se iba a acabar, ¿no? O que los libros impresos iban a acabar. Pues mira, yo me acuerdo que esto fue cuando yo empecé a estudiar la carrera, que decían, ya no va a haber periódicos impresos, y pues ya eso fue hace muchos años. Y aunque sí que han reducido su tiraje, pues ahí siguen, ¿no? Y creo que pocas cosas a quienes trabajamos en medios nos da más emoción que ver que algo que tú investigaste, escribiste, lo que sea, ¿no? Que quieras plantear al mundo, está impreso en una página de periódico, ¿no? Pero también creo que, pues, como el mundo, querido Felipe, esto cambia, ¿no? Y es mucho más dinámico el poder tener pues, este nuevo espacio, ¿no? En el que también, como te decía, o sea, creo que es bien diferente el a lo mejor leer y que sientes que conoces a esa persona porque pues has leído y porque igual has seguido su trayectoria en donde sea que haya escrito, ¿no? Y más o menos ya te haces una idea de cómo es la persona, a escucharla. O sea, al final esto se vuelve súper personal, ¿no? O sea, escuchar a una persona, ¿no? Y que todas las, pues ya sea no sé, digamos, cada cuánto salga los episodios, ¿no? Que pueden salir cada semana o pueden salir de lunes a viernes o que pueden salir casi cada 2 semanas, ¿no? O sea, como que hay diferentes, digamos que tiempos de publicación, ¿no? No importa, es esta como cercanía con la otra persona que ya le escucha y además te habla al oído, ¿no? Es una cosa como muy, pues sí se vuelve esto muy personal. Y creo que también es esto, es este nuevo lenguaje para otras generaciones que definitivamente están muchísimo más conectadas con la parte audiovisual. Yo no creo que nada más la auditiva, sino que también la visual, pero que en este caso pues sí apela muchísimo más a sus sentidos, ¿no? Entonces creo que, a ver, una no está peleada con la otra, probablemente quizá ahora sea esto como de no, sí, ya el audio lo tiene todo, pero bueno, también ahí vemos, por ejemplo, la radio, que al final la radio, mira, cuánta tecnología se ha desarrollado y aún seguimos, muchas personas, mira, yo aquí les voy a mostrar, tengo mi radio, ¿no? O sea, yo no mi radio. O sea, al final sí creo que también es esta parte de poder estar, pues como que sientes que estás de alguna u otra forma en conexión con el mundo, con lo que está sucediendo y es todo gracias a una voz que creo que aquí el cambio fundamental es esta parte de sentirte pues cercano o cercana y en una conexión mucho más personal que la lectura, ¿no? No creo que una vaya a ser la destrucción de la otra, pero sí creo que por lo menos en este momento, para las generaciones, ¿no? Para las que estábamos haciendo podcasts, pues sí, la voz tiene preponderancia en este caso. Tú además tienes la experiencia de un proyecto que se publica, pues, diario, digamos, ¿no? Que tiene esta periodicidad de tener un episodio. Entonces, en tu caso, ¿cómo es esta experiencia que además de un proyecto que si bien, digamos, tiene una característica y lo han tropicalizado, llevado a la realidad mexicana y la realidad que cuentan, pues es la agenda y la coyuntura del país, pero que comparten de alguna manera la experiencia con otros países, ¿no? O sea, que es un concepto que también está en otras ciudades de Latinoamérica. Así Para es. ti, ¿cómo ha sido llevar este proyecto, empaparte en él y ceñirte a publicar un episodio diario, ¿no? O sea,
ese rigor, yo pienso y digo, híjole, pues es que es como un programa de radio, realmente hay que Sí. prepararlo, hay que hacerlo. ¿Cómo es primero para ti incorporarte a un proyecto como este y después el realizarlo? ¿Cómo es esta organización que tú tienes para poderlo llevar a cabo? Pues te cuento, Felipe, que para mí fue un desafío grandísimo, la verdad. O sea, yo, pues como tú ya lo mencionabas, yo vengo del mundo textual, ¿no? A mí lo que me gustan son las palabras escritas, ¿no? Y como la estructura de las palabras escritas, que obviamente es muy, muy diferente a la estructura pues en este caso de un podcast, ¿no? Que es, pues obviamente es un lenguaje sonoro, ¿no? Que no tiene mucho que ver realmente, obvio que tiene que ver, pero no muchísimo con lo que yo conocía. Entonces, obviamente fue salir de mi área de confort totalmente. Y también, pues ya sabes, en esa pues ingenuidad, ¿no? Yo dije, ay, sí, claro, o sea, por supuesto que fácil, vamos a hacerlo. No, bueno, y obviamente los primeros 3 meses nos colgábamos del techo, pues el equipo, ¿no? Porque creo que ninguna de las personas que estábamos en el equipo habíamos como dimensionado lo que esto iba a ser. Porque además obviamente pues hay gente que ya tenía, que trabaja en el equipo, que tiene mucha experiencia en radio, pero pues una vez más, no es lo mismo que radio, ¿no? Entonces sí, obviamente creo que la experiencia de cada una de las personas del equipo ayudó, ¿no? Para que esto pudiera salir bien. Y yo, bueno, yo creo que esto fue como los 3 meses de curva de aprendizaje que se tiene en cualquier trabajo, pues eso fue lo que nos pasó, pero fue como un parto, de verdad, o sea, sí fue pues trabajarlo todo. Sabemos, como ya tú mencionabas, el Café de la Mañana es una serie, ¿no? Que se hace, el primer experimento, digamos, se hizo en Brasil, ¿no? Con Folia de Sao Paulo. Y bueno, por ejemplo, allá es una cosa brutal, ¿no? O sea, sí es así como el podcast que más se escucha, ¿no? Y entonces a partir de esta experiencia que hicieron con Folia, empezaron pues a investigar en dónde se podían hacer. Después lo hicieron con El Tiempo en Colombia, después con La Nación en Argentina y ahora pues con Reforma aquí en México, ¿no? Entonces, pues creo que cada uno es muy particular, ¿no? Cada uno tiene como, en todos los casos somos dos conductores, ¿no? Un hombre y una mujer. Y en todos los casos, pues tratamos de que haya como más o menos una cercanía entre lo que se publica en el diario y lo que pasa con el podcast. Pero aquí creo, digo, no puedo hablar de los otros 3 cafés, ¿no? En este caso, pero sí te puedo hablar del Café de la Mañana, que una de las cosas que hemos intentado también es como hablarle a otra audiencia, ¿no? Porque además nuestra audiencia es muy diferente a la que lee el periódico. O sea, no es la misma audiencia, nos escuchan personas súper jóvenes a nosotros, ¿no? Entonces es así como, pues hay que pensar también en temas que sean interesantes para estas personas que nos están escuchando. Y entonces a veces no coincide tanto la agenda que se lleva en el periódico con la que llevamos en el podcast, pero creo que esto, en lugar de ser una limitante, al contrario, me parece que es algo que enriquece muchísimo la oferta, porque pues hay veces que a lo mejor no vas a encontrar ese tema en el impreso o en la página web, pero sí vas a encontrarlo en el Café de la Mañana, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es una de las apuestas que hemos hecho en el podcast, ¿no? De tratar de cubrir estos temas que a veces a lo mejor pues no tienen como mucha cobertura pues no es un tema que puedas encontrar ahí, ¿no? Pero pues obviamente guiados también por el equipo de trabajo de Reforma, ¿no? Pues estamos ahí en contacto todo el tiempo, viendo qué ángulo podemos darle, ¿no? A qué personas podríamos entrevistar, ¿no? O sea, como que sí hay esta cercanía, pero también hay muchísima libertad, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues a ver, si ustedes quieren hacer esto ya estas son las personas que quieren entrevistar, van, ¿no? Este es el ángulo que quieren dar, van, ¿no? O sea, está bien. Entonces, bueno, pues ha sido eso. Creo que también ha sido un aprendizaje para todas las personas involucradas, ¿no? Porque también creo que dentro de Reforma, pues como pasa con cualquier medio, pues ya tienes como ciertos esquemas, ya sabes como para dónde ir y qué cosas hacer y pues, no sé, como que ya tienes como a lo mejor muchos conocimientos o muchas ideas hechas de qué es lo que se debería hacer. Y pues también para el equipo en Reforma, ya hacia ahí, pues ha sido también un cambio, ¿no? Como el decir, ay, pues no sabemos si esto pues, vaya por ahí. No, pues sí, así, como que ha sido ahí una buena, o sea, una discusión muy enriquecedora, la verdad, de estar así como tratando de cambiar paradigmas, ¿no? Tanto para la gente en Reforma como para quienes hacemos el Café de la Mañana, que pues obviamente formamos parte de Reforma, pero bueno, pues sí, digamos que no tenemos como ya a lo mejor esa estructura que sí tiene Reforma, ¿no? Pues sí llegamos como una estructura nueva, ¿no? Que se inserta ahí. Pensando, Y no, ya, no te preocupes.
¿Y cómo se llama? Entonces, bueno, pues lo que hacemos normalmente es que vamos planeando nuestra agenda, ¿no? Una semana antes de qué es lo que más o menos podríamos tratar. Como siempre, hay imprevistos, sabemos quienes trabajamos en periodismo que pues tú puedes tener ya todo listo perfecto y de repente, pues tienes un Salvador Cienfuegos, tienes un Félix Salgado Macedonio, ¿no? Tienes una Ley Saldívar, que pues bueno, ya te mueve absolutamente todo, pero también ya estamos con esa flexibilidad o sea, ya llegamos a ese punto en el que podemos tener esa flexibilidad, ¿no? De ir preparando algunos programas, pero que si de repente pasa algo, pues así, en ese momento, pues tenemos que trabajarlo, ¿no? Entonces sí, ha sido pues como te decía, sí fue sobre todo un parto al inicio y ahora como que cada vez ya vamos teniendo mucho más el ritmo de cómo podemos hacerlo y eso pues evidentemente ayuda a que pues podamos hacer también otro tipo de episodios a los que les tenemos muchas ganas. Sobre todo pienso en dos cosas, ¿no? Que me llaman la atención además particularmente del podcast El Café de la Mañana, que es en alianza con un medio que ubicaríamos como tradicional, ¿no? O Ajá, sea, claro. de un medio impreso, etcétera, ¿no? Uh-huh. En una nueva, explorando una nueva plataforma, pero también que tiene un carácter muy divulgativo el podcast, ¿no? Sí. Creo que han intentado mucho acercar la voz de los expertos Uh-huh. en ese sentido. Y yo te preguntaría, ¿cómo son las historias que eligen? Porque sí tienen un ángulo, digo, más allá de que la agenda la va marcando la coyuntura, ¿cómo eligen las historias que presentan en el podcast? Pues mira, todo depende mucho, obviamente tiene mucho que ver como con las áreas de interés tanto de Alfredo Lecona, quien es el coconductor, y mi área de interés, ¿no? O sea, tratamos de que encontremos pues esas historias que nos parece que son importantes, que hay que contar, que igual a veces necesitan ser explicadas, ¿no? Y una de las cosas que platicaba sobre todo al inicio con Alfredo es que si a mí, por ejemplo, un gran aprendizaje que me dejó trabajar en The New York Times fue precisamente eso, ¿no? Creo que una de las grandes virtudes que tiene el periodismo del Times es que no se limita en explicar. O sea, prefiere mil veces explicar que dar por sentada cierta información. O sea, mil veces prefiere decirte, a ver, ¿qué son las elecciones? ¿Qué pasa en las elecciones? ¿Quiénes están involucrados? En lugar de pensar que pues todas las personas ya dominan qué son las elecciones y entonces nada más te voy a decir qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y entonces creo que a mí eso sí es algo que me quedó como muy, muy instalado, que me gustó, que lo adopto y que lo quiero, ¿no? Entonces tratamos igual, y bueno, y Alfredo también lo tiene mucho, ¿no? Entonces, pues eso también ha sido como una de las intenciones que tenemos, como que también esta parte, bueno, más bien estas historias que contamos, pues que sean historias que cualquier persona pueda entender, o sea, que no son historias hechas específicamente para alguien muy metido en el tema, ¿no? Tratamos de eso, de que quien sea que escuche el episodio, pues que sepa, pues que quede bien con una idea clara, ¿no? De qué fue de por qué es relevante hablar de este tema en ese momento y que por lo menos tenga ya como la capacidad de decidir si está a favor, si está en contra, ¿no? Si le parece lo que presentamos, si no le parece, ¿no? Entonces es eso, creo que sí nos hemos tratado de que la mayoría de estos episodios sean explicativos, ¿no? Que ayuden a a que comprendamos mejor la realidad, porque también esa es una de las cosas que pasa, ¿no? Y tú lo sabes perfectamente, tenemos o sea, un exceso de información, ¿no? Hay contenidos por todos lados, entonces luego hay veces que también o necesitamos como entender por qué tenemos este contenido que se repite en muchísimas plataformas, o por qué es relevante, o por qué necesitamos entender quizá otro ángulo del que hemos escuchado pues, más veces, ¿no? Entonces sí, básicamente muchas de las decisiones de cuáles son los episodios que hacemos pues tienen que ver como con las áreas de interés de Alfredo y mía, bueno, también con el área de producción, obviamente, que ahí está Brenda Morales y ahora se acaba de unir Estefanía Cuartino hace muy poco, ¿no? Entonces tenemos estas reuniones en las que decimos, a ver, ¿qué temas queremos tratar, no? ¿Cuáles son? Veamos pues más o menos qué tan coyunturales son o si podemos hacer como ya más, no sé, puede utilizarse como un, pues como un episodio que podríamos poner cualquier otro día, o sea, si necesitamos hacerlo en ese momento, pues ahí platicamos, pimponeamos a ver cuál es como el ángulo que nos gusta y ya de ahí hacemos una presentación con Reforma y en Reforma ya nos dicen, pues sí, venga, muy bien, venga, vamos con esto, o por qué no han considerado hacer este otro tema, ¿no? Y quizá este otro así. Entonces, pues la verdad es que ha sido muy enriquecedor porque estamos todo el tiempo
pues tratando de ver cuál es como la mejor oferta que podemos dar, ¿no? Yo espero que sí, que quienes nos escuchan pues sientan que estamos dándoles como un abanico amplio, ¿no? Hay veces que obviamente tenemos como temas que nos interesan muchísimo y es así como, oye, no, pero ya la semana pasada hablamos de esto, entonces ahora vamos a hablar otro ratito, vamos a hablar de otros temas, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? Yo me acuerdo que al principio decía, híjole, ¿cómo vamos a hacer? O sea, 5 temas a la semana, no va a ser... Y al contrario, la verdad es que afortunadamente pues hay muchísimas, pues muchísimos asuntos que hay que tratar, muchísimas aristas, y entonces ha sido, la verdad, muy, muy sencillo de alguna u otra forma poder decidirnos como por qué temas nos vamos y cómo es que podemos abordarlos, ¿no? Entonces, no sé si, pues eso, que yo espero que quienes nos escuchen, pues sientan que ha sido así y que se sientan, pues satisfechos y satisfechas con estos episodios que hemos hecho. Pensando en estas características, ¿no? Donde el podcast tiene un lenguaje distinto, ¿no? Y esta, pues no sé si diferencias, ¿qué diferencias encuentras entre el lenguaje escrito de llevar una información diaria a los lectores, a Ajá. las diferencias y características que mencionabas al principio que tiene el lenguaje sonoro, ¿no? Y esta Uh-huh. conexión con los lectores que ya hablábamos, ¿no? Que es mucho más íntima, pero no sé si pudieras profundizar en estas diferencias que encuentras en el lenguaje escrito y en el lenguaje sonoro, ¿no? Claro, pues mira, una básica que creo que esa, bueno, y yo me acuerdo que hasta en los talleres que yo doy, que creo que estaba muy chistoso, ¿no? Porque yo daba los talleres y yo decía esto, no sé qué, y ya claro que cuando lo ves en la práctica es otra historia, pero por lo menos trato de acordarme de, claro, de lo que yo estoy enseñando y ponerlo en práctica, ¿no? Por ejemplo, las oraciones subjuntivas, cuando estamos escribiendo nos encanta hacer oraciones subjuntivas, ¿no? Y como que vamos, haciendo oraciones que van dependiendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando estás hablando, pues a veces te hace que quien te escuche se pierda, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo, hasta incluso en esta estructura, ¿no? De redacción, tal cual, ¿no? De pensar si verdaderamente la información le estás presentando de una manera en la que se entienda en una primera escucha, ¿no? En que la persona no se pierda cuando le estás presentando, pues eso, ¿no? Es una cuestión simplemente de redacción, de estructura, y eso es justamente una de las cosas que veo. Otra, por ejemplo, es pues la música, o sea, qué sonidos metes, ¿no? Qué audios, qué clips de audio metes, porque además eso es como también creo que una cosa que tenemos ya maravillosa, que eso nos ha dado creo que con el tiempo el periodismo digital, ¿no? Que quizá ahora ya es muy natural que así como tú te encuentras un hipervínculo cuando estás leyendo un artículo en una página web, bueno, pues aquí poderte encontrar así tal cual el audio del que sacamos tal información, pues también eso es como digamos que es un salto interesante, ¿no? Y que aporta, aunque también no hay que abusar, ¿no? No hay que poner ahí como mil clips de audio, ¿no? Para que porque ya bueno, ya esto ya acabaría siendo una locura, ¿no? Como que también esto creo que sí es una premisa que funciona para cualquier plataforma, ¿no? Que es la de pues no tratar de saturar, ¿no? O sea, porque nos encanta luego andar metiendo muchas cosas. Hay veces que sabemos mucho de un tema, ¿no? O que tenemos como mucha información y creemos que todo es súper importante y súper relevante. Y a veces no es así, o sea, a veces sí hay que más bien pulir muy bien, ¿no? La información, como pulirías cualquier texto, pues lo mismo aquí con el guión, y pulirlo y ver como qué información verdaderamente es importante que se mencione y cuál no, ¿no? Pues no sé, otra, a mí, quizá yo soy una persona muy rara, pero quizá es como la forma, digamos que los podcasts que yo escucho, pues son bastante limpios, no tienen como tanto audio, tanto sonidito, tanto, sí, no sé, como tanto efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un gusto personal, ¿no? Que a mí, yo por mí sería así como de, oigan, pues no estamos haciendo radionovelas, ¿no? Tampoco, que esa es como otra historia. Entonces, pues eso, o sea, como que a veces creo que a veces eso nos falla, ¿no? Que te digo que es donde creo que todavía podríamos avanzar un poco más en pensar que no estamos haciendo radio tal cual, porque no es radio, pero que sí tienes como esta parte en la que, a ver, en la que piensas como, a ver, ¿qué a la persona que me está escuchando, qué le es relevante escuchar en este momento? Con esta historia que le estoy presentando, ¿qué es relevante, no? Quizá la voz o el testimonio de esta persona o la declaración de esta otra, ¿no? Pero como te digo, tampoco saturar.
Y eso, o sea, creo que es algo que está en desarrollo. Me encantaría darte una receta, ¿no? Así como decir, no, pues mira, esto es lo que tienes que hacer y así va, entrada, salida, ¿no? Pero creo que es eso, que estamos desarrollándolo y que poco a poco ahí también estamos creando esta costumbre, ¿no? De que la gente cuando escuche, pues sí sienta que puede escuchar la diferencia entre, este es un podcast y este es un programa de radio, ¿no? Quizá en algún momento sea evidente y a lo mejor en una de esas, en unos años, digan, pues da exactamente lo mismo, ¿no? Y se oyen exactamente igual y está perfecto, ¿no? Entonces, bueno, nada, quizás que yo quiero buscarle como ya demasiada intensidad a esto, pero justo, o sea, pero sí creo que la diferencia aquí es que quizá el radio lo piensas para cualquier persona y podcast no, o sea, podcast como que creo que tienes muy en la mente a la persona a la que le estás hablando. Entonces, creo que El nicho, ¿no? La sí. importancia de construir una audiencia. Creo que mencionas dos cosas que me gustaría retomar. El valor del guión, ¿no? O de la escaleta, ya si no hay un guión Sí. muy elaborado, que pareciera mucha gente que quiere iniciar, que es sentarse y que lo puede hacer, ¿no? Pero Ajá, claro. yo sí quiero reivindicar el valor del guión, ¿no? O de una pequeña Ajá. escaleta y de la importancia que eso tiene, ¿no? Porque te permite definir la audiencia, el tema que quieres abordar, para que no se convierta, pues de pronto en una conversación sin sentido Justo. y sin valor periodístico, que me parece que ahí yo creo, no sé, ¿qué valor le dan ustedes al guión y cómo lo trabajan desde el café de la mañana? Total, es así como el corazón de nuestros episodios, los guiones, ¿no? A veces yo quisiera trabajar con escaleta, pero luego decimos, o sea, a veces digo voy a hacer esto, pero luego me acuerdo y digo, no, mejor nos quedamos con el guión. Entonces, no, pues lo que tenemos el guión, lo trabajamos todos los días, pues entre, pues el equipo, o sea, no es que, hay veces obviamente en las que hay temas como que nos apasionan un poco más y entonces ahí colabora, o sea, hace más uno, y el otro revisa y oye, no, esto como que nos queda ahí medio flojo, entonces vamos a ver esta otra, ¿por qué no nos metemos un poquito más a esta información? O esto sabes que creo que puede sobrar, ¿no? O sea, también hemos encontrado que curiosamente hay episodios que son muy largos y que se escuchan mucho, ¿no? Y en cambio hay otros que son cortitos y se escuchan mucho también, entonces, bueno, no es como, me acuerdo que en un principio decíamos, no, pues tienen que durar tanto, ¿no? Pues la realidad es que ahora no, es más bien, pues lo que tienen que durar, duran, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si hay veces en las que decimos, oye, no, pues igual esto sí, para que sea un poco más ágil, podemos hacer esto. Entonces, el guión lo trabajamos durante el día, ¿no? Nosotros, o sea, normalmente empezamos pues temprano, ¿no? Con qué preguntas vamos a hacer, por dónde vamos a entrar, cuál es el ángulo que queremos darle. Y ya que hacemos la entrevista, a veces ahí decimos, no sabes que esto es muchísimo más importante, ¿no? O sea, habíamos pensado igual que nos íbamos a ir por aquí, pero nos surgió este otro camino y eso, ¿no? Entonces creo que también hemos trabajado mucho la flexibilidad, ¿no? Antes, en muchos casos sí puedes llegar ya como con una idea preconcebida de, creo que por aquí voy a entrar y a la hora de la hora, pues te sucede que no, ¿no? Entonces, eso, el guión al final acaba siendo nuestra brújula, porque bueno, ya a partir de ahí decimos, bueno, mira, habíamos dicho que íbamos a hacer esto, pero esto resultó muchísimo más interesante, entonces vamos a darle la vuelta por aquí. Y ya que o sea, hasta que no tenemos el guión listo, no grabamos, ¿no? Entonces sí, creo que sin guión no podríamos hacerlo, porque como bien dices tú, si no tuviéramos como esta estructura, pues acabaría siendo así como una plática nomás, pues no sé, entre 3 o 4 personas, ¿no? A veces tenemos a 2 especialistas, ¿no? Normalmente es una persona nada más. Pero bueno, pues en ese caso sí, pues sería como una charla y creo que es otro tipo de podcast, súper válido, ¿no? Que también que los hay, pero pues que no es el estilo, ¿no? Que tenemos para el café de la mañana. Entonces sí o sea, el guión es básico en nuestro caso, todos los días hacemos un guión, ¿no? Todos los días. Vamos en el 137, ¿no? Ya ahorita, entonces, pues bien, o sea, la vez que sí, creo que sin el guión no podríamos ver y pues eso, es un trabajo muy colaborativo, o sea, no es que te diga, no, es que lo hace nada más uno y lo hace el otro, o sea, al final en el equipo siempre acabamos decidiendo o sea, cómo va a ir el guión, qué audios vamos a meter, la música normalmente es responsabilidad de Brenda, ¿no? Y entonces pues ella es como la que va definiendo como más o menos qué tipo de música va a meter y acentos y demás, pero bueno, más, o sea, lo que tiene que ver con el contenido, pues entramos ahí el equipo completo. Que decías algo que me parece muy importante, ¿no? El tema de la estructura, del rigor, y que en tu caso el podcast pues es periodístico, ¿no? Totalmente periodístico.
a mí me llama mucho la atención como la apertura o la acogida que ha tenido el formato dentro del periodismo narrativo, dentro de otras áreas, ¿no? No tanto noticiosos, simplemente las crónicas o estos episodios o series, ¿no? Para contar a veces temas muy duros y humanizarlos, humanizar historias, los testimonios, ¿no? Creo que ahí sí el podcast encuentra una potencia muy clara, como lo es el lenguaje audiovisual. Creo que ahí comparto contigo que se complementan, pero ¿cómo ves el panorama para el podcast como formato en este tipo de historias que son de mucho más largo aliento, que son historias mucho más trabajadas con tema de investigación duros, y que muchos de ellos son preparados pues con meses de anticipación, ¿no? Sí. Pero creo que periodísticamente el formato del podcast se está abriendo camino, no sé si sea parte de una burbuja, no sé si es una tendencia que se vaya a mantener. Ahora Jorge nos dirá un poquito más, pero ¿qué encuentras en esta apertura que ha tenido el podcast? Pues yo creo que el podcast se hizo para periodismo narrativo. O sea, a mí me parece una joya total. O sea, yo pienso, por ejemplo, en La Lista, ¿no? Que es ahorita como el que pienso, así que ha sido el último podcast así que fue seriado, ¿no? Una investigación súper bien hecha, estructurada por nuestro queridísimo Pablo Ferri y por Ricardo López Cordero, ¿no? O sea, de verdad, o sea, casi que nacieron el periodismo narrativo y el podcast uno para el otro, ¿no? Entonces sí, claro, ¿no? Me parece que adquiere una textura súper diferente, que lo enriquece mucho, ¿no? Porque o sea, podemos leer, por ejemplo, a Pablo, ¿no? Que tiene un libro incluso, ¿no? Pues de cómo el ejército pues ha estado en México, la guerra, ¿no? Que ha habido contra las drogas y cómo esto también influyó en el ejército. Y bueno, o sea, tenemos ya esas historias de Pablo, ¿no? Tenemos los reportajes que escribe para El País, pero creo que, por ejemplo, La Lista fue, o sea, abrumador, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo oía, bueno, o sea, lloraba ahí con la esposa de Francisco, con Tania, ¿no? Y lloraba con la mamá, ¿no? O sea, como que sí verdaderamente lo personalizo mucho porque, claro, es que las estás oyendo contarte la historia, ¿no? Entonces, claro, cuando escribes una historia así, aunque esté súper bien escrita, como por ejemplo luego es el caso bueno, no luego, es el caso de Pablo, que escribe grandes reportajes, es muy diferente escuchar a la persona involucrada, ¿no? Y es muy diferente escuchar su voz, las inflexiones que hace, ¿no? Cómo te cuenta la historia, ¿no? Además a mí esa parte también me gusta mucho, como que tiene el podcast en la mayoría de los casos, que mantiene esa naturalidad, ¿no? A mí una de las cosas que a veces me descontrola mucho con el periodismo es que tratamos de ser como seres muy acartonados, ¿no? Y entonces estamos muy en nuestra pose y ya hay que ser súper imparciales, ¿no? Y nada de esto nos mueve, ¿no? Y creo que una de las cosas que tiene maravilloso del podcast es que pues tú te sales un poco de ahí, o sea, es muy difícil mantenerte como en estar en esa parte como tan seria, tan pues no sé, tan constreñida, ¿no? O sea, al final acaba saliendo tu humanidad y quién eres y la persona que eres y lo que te mueve y lo que no, ¿no? Todo eso acaba saliendo porque se nota en tu voz. O sea, creo que es una cosa muy difícil que puedas fingir, ¿no? O sea, es muy difícil controlar la forma en la que te expresas, ¿no? Sí, tu tono de voz es muy difícil de fingirlo, ¿no? Sobre todo cuando hay algo que te mueve mucho. Y creo que eso pasa precisamente con el periodismo narrativo, ¿no? Y hay grandes ejemplos, o sea, a lo mejor hay unos que no son, por ejemplo, seriados, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, Las Raras, que a mí es uno de mis podcasts favoritos, así, si no lo han escuchado, así, de verdad, les recomiendo muchísimo que escuchen a este par de Chile, ¿no? Que ella se llama Catalina May, él no me acuerdo cómo se llama, pero Catalina es la conductora, y tienen unas historias preciosas también, ¿no? O sea, y que cuentan y que te hacen igual, es también como radio ambulante, ¿no? Que te hacen viajar por América Latina, ¿no? Con las historias que te están contando y te dan esta imagen como que a lo mejor, o sea, te sientes muy cercana con alguien que a lo mejor está en Chile, ¿no? Y que te podría parecer súper lejana a ti, pues resulta que también ahí tienes un punto de encuentro, ¿no? Entonces, no sé, creo que incluso aunque no sea periodismo narrativo, creo que sí tenemos sobre todo el valor de la historia, ¿no? De la persona, de quien te está hablando, que creo que es valiosísimo y no he encontrado, por lo menos ahora, así como una plataforma que sea tan, bueno, sí, a veces los videos también, sí, ya no voy a ser tan mala, pero sí, también a veces los videos sí hace que yo, por ejemplo, yo que soy de lágrima fácil, luego veo videos y lloro, ¿no? Pero
sí la voz me parece que es muy potente y me parece que es este elemento que hace que cambie absolutamente todo. Pues ahí está parte de la conversación. Vamos a pasar a las preguntas, Paulina, que Venga. además estamos muy contentos porque hoy tenemos gente de Chile, de Cuba, y que ¡Ay, qué bien! seguramente, pues esto, ¿no? Creo que el audio también trasciende las fronteras. Entonces le voy a pedir a Rebe Valenzuela que nos haga favor de apoyarnos con las preguntas que te está haciendo la audiencia el día de hoy, que además está muy activa en redes sociales, cosa que les agradecemos muchísimo. Pero bueno, como un primer punto de partida, igual seguramente hacia el final vamos a poder tener un comentario final de tu parte, pero yo daría paso a las preguntas del público. Rebe, adelante, no sé si quieras empezar con las primeras. Sí, muchas gracias, Felipe. Pues sí, ya hay varios comentarios y preguntas, Paulina. Bueno, el primero te comparto, dice, hay podcast que me parece tiene algo de romántico, de nostálgico, me recuerdan a las radionovelas en función de la locución de sus sonidos, Claro, y hay podcast que son verdaderas obras de arte. Ese es simple sí, comentario y pues se agradece muchísimo que claro. nos compartan sus sentires, ¿no? Sí, por Eh, supuesto. y de preguntas, tenemos, ¿qué piensas de este nuevo formato que supuestamente es para radio y que ahora pues se transmite en redes sociales? Ajá. ¿Pierde la esencia original o es algo para cierto público? De alguna manera ya lo abordaste, pero no sé si quieras ahondar Sí, al respecto. gracias, Rebeca. Pues mira, yo sí creo que una cosa es el podcast pensado, ¿no? Así como un podcast que es concebido así, y otra historia es pues como tener estos audios, que es una maravilla tenerlos ahí también como pues poder escucharlos, estos contenidos digitales cuando tú quieras, ¿no? O sea, me parece que también es súper valioso. Pero sí creo que serían como dos tipos, me parece, ¿no? Yo no sé, tampoco soy académica, catedrática al respecto, pero sí creo que son como dos, me parece que son como dos vertientes, ¿no? O sea, el producto, el contenido que se concibe como un podcast, ¿no? Que tiene como una estructura específica para esto, y la otra es cualquier otro audio que se publica en plataformas para escuchar podcasts. Las dos súper válidas, pero sí creo que, o sea, y se nota, bueno, a mí me parece que se nota la diferencia, no sé si para todas las personas, a mí me encantaría que me dijeran si notan alguna diferencia y si les parece que se debiera de hacer siquiera esta diferenciación o no, ¿no? En una de esas, como te decía, ni siquiera es necesario hacerla, pero pues habrá quien diga que sí, que habrá que hacerla, ¿no? Claro. La que sigue es, ¿cuánto es el tiempo ideal para un podcast? Varía Con, muchísimo. con la intención de no aburrir a la Ajá. audiencia. Sí, claro. Pues yo creo que varía muchísimo y dependen mucho de los temas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que cuando entrevistamos a Itzel Schnaz, a la bailarina que acusó a Andrés Ruemer de abuso sexual, de hostigamiento sexual, perdón, o sea, me acuerdo que cuando hicimos esa entrevista, la entrevista duró 45 minutos y entonces primero estábamos, híjole, no, está larguísimo, ¿cómo? Pero la vez que, o sea, creo que la entrevista fue muy potente, todo lo que ella nos dijo, lo que nos compartió y nos comentó que dijimos, pues 45 minutos van, porque es lo que ella tiene que decir y es lo que quiere que se escuche y pues también nosotros, o sea, a mí, por ejemplo, como audiencia me gustaría escuchar esta historia que está contando ella, ¿no? Y, por ejemplo, lo pusimos y pues o sea, afortunadamente sí tuvo una retención bastante alta, ¿no? Muchísimo más alta de lo que normalmente tiene, pues, no, bueno, por lo menos de lo que nos habían dicho que tienen en general cualquier episodio, cualquier podcast. Entonces, bueno, creo que depende mucho del tema, ¿no? O sea, a veces creo que también depende, pues si es un tema que te atrapa, ¿no? Que te gusta y que te interesa, pues te vas a quedar ahí hasta el final. Y hay veces en los que de plano nomás no te atrapa, ¿no? No es un tema que digas, ay, pues qué interesante, me quiero quedar aquí hasta el final, escucharlo todo y podría ser de 15 minutos o podría ser de 10, la misma cosa va a ser, ¿no? Si no creo que todo tiene que ver mucho con el tema, pero bueno, hay quienes dicen que 20 minutos, hay quienes dicen que 30, hay quienes dicen 40. Yo creo que esto está en desarrollo y no hay, así como tú no puedes decir, tu texto debe tener tantos párrafos con tantas oraciones, pues creo que es lo mismo. O sea, creo que no podríamos decir, no, pues esta es la medida perfecta, ¿no? Depende mucho del contenido.
El contenido y la persona, ¿no? Y bueno, y la persona, claro, ¿no? Porque en una de esas dijo, no sé, hay veces, seguramente les pasa. Yo, por ejemplo, no conocía un podcast que les recomiendo si tienen problemas para dormir. A mí con la pandemia ahora me dio así como de que me cuesta mucho trabajo dormir. Entonces, por ejemplo, hay un podcast que se llama Meditada, me parece que es así como se llama, Meditada. Y entonces tienen meditaciones para dormir. Y entonces, o sea, no es que me caiga mal la persona que lo hace, el conductor ni mucho menos, pero tiene este tono de voz súper calmado, que pues me duerme, ¿no? Entonces no es mala onda, está logrando su objetivo, pero bueno, eso pasa, ¿no? Así que todo depende. Claro. La que sigue es ¿qué plataforma es recomendable para publicar un podcast? Y que no sé si tiene que ver justo con lo que estás ahorita comentando. Híjole, me encantaría poderles dar más información sobre esto, pero pues aquí sí me reconozco no tengo la información tal cual, porque a ver, el podcast que hacemos, que es el Café de la Mañana, es un convenio entre Spotify y Reforma, entonces, pues nosotros solo publicamos en Spotify y se tiene que hacer a través de la plataforma de Spotify, ¿no? Recuerdo en algún momento, porque tuve la fortuna de estar en un curso en el que de radio ambulante, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento habían dicho de alguna plataforma para poner, si me dan oportunidad, lo busco porque lo tengo en mis apuntes, estoy segura, de cuál es una de las alternativas que por lo menos Daniela Alarcón y Catalina, ay, se me fue ahora su apellido, ahorita me voy a acordar, Catalina recomendaban para subir los podcasts. Entonces denme chance y ahorita lo busco y se los comparto. Perfecto, muchas gracias. La que sigue es ¿cómo segmentas hacia qué público va dirigido el podcast? Si tu tendencia es tan explicativa. Pues en realidad, una de las cosas que nos pasa es que yo creo que no tiene nada que ver ni siquiera con la edad que sea explicativo o no. O sea, no es que pudiéramos, ¿cómo se llama? Como que pudiéramos segmentar porque si es explicativo o no. O sea, creo que más bien es una cuestión de que de verdad hay gente que quiere que le expliques. O sea, que quiere entender, por ejemplo, de qué va la propuesta para legalizar la marihuana, ¿no? O sea, si por ejemplo voy a poder salir con mi cigarro o no, si tengo más de 28 gramos, ¿me va a detener la policía o no me va a detener? O sea, como en lugar de venir y decirte, no, pues es que ahora la ley permite que portes 28 gramos y no sé qué, o sea, como que ser un poquito más, digamos, como más aterrizados en la realidad, ¿no? Porque creo que ya esta otra parte de informar, ¿no? De a lo mejor decirte cuáles son las características de la ley, lo vas a encontrar en muchas otras plataformas en donde está muy bien, pero aquí la idea también es que pues cuando tú escuches este episodio digas, ya sé qué puedo hacer, ya sé qué no puedo hacer, me interesa esto, no me interesa esto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, como tener esta otra parte que no es, porque a veces, ahora que lo explicaba, sí pensé que hay personas que ven el periodismo explicativo como algo muy básico y creo que es todo lo contrario. O sea, para poder hacer periodismo explicativo necesitas pues de mucho, digamos, como de mucha experiencia en cuanto a las personas que te comparten obviamente sus conocimientos y también como de tratar de hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces, no, a veces como que se simplifica un poco, pero creo que es una de las vertientes del periodismo que por lo menos a mí me interesa más porque creo que ahí sí es cuando ves cuál es el efecto de cualquier información en tu vida, ¿no? Y que creo que ese es como por lo menos uno de los objetivos que yo tengo al informar, ¿no? Entonces eso, no es que se segmente tal cual la información, perdón, que se segmente tal cual la audiencia, ¿no? Porque sea explicativo, ¿no? Sino que nos damos cuenta simplemente que los que son un poco más, episodios un poco más explicativos, pues son más escuchados que los que no lo son. Ok, la que sigue es, ¿son más buscados los contenidos así, explicativos o los especializados? Porque como dices, hay podcast de todo. Hay de todo. Yo creo que, a ver, o sea, los especializados tienen a su audiencia y la tienen súper clara, ¿no? Y está como muy clavado y sabes que, no sé, por ejemplo, hay podcasts de historia maravillosos, ¿no? Por ejemplo, entonces pues tienes a personas muy clavadas en la historia que están metidas en esto. Y también te puedes encontrar con gente que a lo mejor es neófita, ¿no? Y empieza a escucharlo y ya les parece muy bien. Entonces, no sé si, es que creo que esto de las audiencias acaba siendo un poco más excluyente de lo que creemos, ¿no? O sea, no creo que simplemente porque sea más especializado, o sea, explicativo, va a
a incluir, ¿no? A ciertas personas o va a excluirlas. O sea, sí creo que nada más te va dando como ciertos visos de por dónde puedes ir, ¿no? O sea, como te decía, por ejemplo, cuando tenemos un podcast explicativo, muchas veces se escucha mucho, ¿no? Justamente el que comentaba ahora de la marihuana es uno de los que más he escuchado, ¿no? O sea, de cuáles eran, por ejemplo, las implicaciones ya en la vida de las personas, ¿no? De que se pasara esta ley, en este caso, me parece que esa fue cuando se pasó en diputados, ¿no? Que fue ya bastante, me parece que fue en octubre. Entonces, en ese caso, pues es justamente ahí como vamos midiendo, pero no es como que yo te pueda decir, no siempre los explicativos esos ya nos salvan, ¿no? Pues no siempre, hay veces en que tiene mucho que ver el contenido y tiene mucho que ver, pues también hasta, yo creo que el momento en el que está la gente, ¿no? O sea, hay veces en los que quieres escuchar sobre cierto tema y hay veces en las que nomás no, ¿no? Digo, la gran ventaja es que estos se quedan ahí, puedes escucharlos pues, en el momento en que sientas que estás con ganas de, ¿no? Claro. Pues te voy a plantear quizá una o dos porque ya estamos a punto de agotar el tiempo y siguen llegando preguntas. Sí, ok. Yo creo que más bien te las enviaremos y pues Perfecto, a y lo yo con mucho mejor gusto contesto. Sí, por sí, supuesto, en mi de cuenta de alguna Twitter ahí. manera. Sí, por supuesto, contesto ahí en mi cuenta de Twitter. La que sigue es, ¿cuánto tardan en producir un episodio? Uy, pues todo depende, una vez más, depende del tema, depende a la persona que invitamos. Por ejemplo, mañana, de una vez les adelanto, tuvimos una entrevista con Shille Bastida, esta activista por la justicia ambiental que estuvo presente en la cumbre de liderazgo por el clima, y de verdad fue una conversación súper agradable, ¿no? Y pues una vez más nos pasó que pues nos pasamos de tiempo, pero la vez que la conversación estaba tan buena que nomás no parábamos, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, fue muy sencillo, o sea, hicimos esta entrevista, ¿no? Que pues digo, hablamos una hora con ella, no va a ir la entrevista completa, pero pues ya con esto simplemente ya fue como de, a ver, tenemos obviamente ya nuestra estructura de cómo está el podcast. Quien haya escuchado ya pues los episodios del café sabrá que pues tenemos como titular en donde les presentamos de qué va a ir el episodio de ese día, después viene la entrevista y ya luego vienen las conclusiones y el cierre, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ya cuando tenemos así una entrevista tan bien armada y pues realmente es muy fácil nada más hacer como esta entrada y la conclusión. Y entonces, por ejemplo, no sé, en el episodio que tuvimos que hacer para mañana, puedo decirles que nos tardamos como 2 horas y media, pero a veces tenemos episodios en los que nos tardamos 8 horas. O sea, así es. Entonces hay días en los que es así como súper ágil, pero pues todo depende, ¿no? O sea, si tenemos más voces, si queremos contrastar un punto y otro, ¿no? Por ejemplo, pienso en el que hicimos ahora también de las denuncias de abuso sexual y de hostigamiento sexual en la Academia de la Danza Mexicana. Pues por ejemplo, ahí nos tardamos mucho porque teníamos que encontrar ciertas voces y esto, entonces sí, ese llevó más tiempo, ¿no? Pero entonces, bueno, me encantaría decirles que hay como un estándar, porque eso sería muchísimo más fácil para todas las personas involucradas, pero la realidad es que hay veces, ¿no? O sea, hay veces en las que puede salir muy rápido y hay veces en las que pues sí nos lleva un poquito más de tiempo. Pues muchísimas gracias, Paulina. Hay un comentario que dice, la pasión con la que habla hace sensible que ama su trabajo. Y bueno, vaya que sí, hablando de mantenernos a todos súper atentos. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. No, hombre, gracias. Y bueno, gracias pues seguramente veremos con Felipe para hacerte llegar las preguntas que nos hicieron falta, que son al menos unas 8. Excelente, yo feliz las contesto. Perfecto. Y bueno, pues entonces pasamos a nuestro siguiente ponente. Adelante, perfecto. Gaby. Gracias. Gracias, Rebeca. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Paulina y Rebe, gracias por darme la palabra. A continuación voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Jorge Taboada Palomar, es ingeniero mecánico por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de mercadotecnia y un diplomado en transformación digital por la Universidad de Berkeley en California. Trabajó para el periódico Reforma durante 5 años, donde se desempeñó como reportero y editor en la sección de tecnología. Jorge vivió la era en donde la tecnología dejó de ser una cuestión de empresas o expertos en la materia y se volvió parte de nuestra cotidianidad. De las primeras redes sociales como MySpace o Hi5, hasta la aparición de empresas como Google, Amazon, plataformas de contenido como YouTube, la explosión de Facebook y Twitter como plataformas sociales de comunicación, hasta la masificación del uso del teléfono móvil.
Además, ha trabajado para el servicio en español de la BBC de Londres, para el periódico Reforma y para Prodigy de MSN. Recientemente lanzó la plataforma digital de El Heraldo de México y en 2019 fue director digital de Editorial Televisa. Desde mayo de 2020 se desempeña como director de estrategia digital para todo Grupo Televisa. Ha colaborado en diferentes medios impresos, de radio y televisión. Es también profesor de la Maestría de Negocios en Internet del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Felipe. Y un honor compartir con Paulina también aquí el escenario, ¿no? El escenario virtual. La verdad es que, como siempre, es un gusto estar con el público del Seminario de Redes Sociales. Y bueno, pues vamos a continuar la conversación de Paulina. Yo voy a presentar tengo una pequeña presentación, entonces la voy a compartir. Listo. Bueno, muy bien. Y pues básicamente el reto es hablar del podcast como un formato de audio más allá de la radio, ¿no? Ese es un poco el reto en poco tiempo. La verdad es que tenemos un montón de cosas de las que podríamos hablar de podcast. Podríamos hablar de tecnología, podríamos hablar de cosas muy prácticas de cómo hacer un podcast, de contenidos. Paulina ya dio toda una cátedra alrededor de lo que se puede hacer en términos narrativos, pero bueno, lo que yo elegí para este espacio de tiempo, pues bastante compacto, es hablar de esto, ¿no? Primeramente, hacer un poquito de historia, mostrar un poco de contexto de dónde venimos en la historia del podcasting, ¿no? Y es muy importante el contexto porque nos va a ayudar a entender muchas de las preguntas que estaban formulando ahora, ¿no? O sea, ¿cómo debo de hacer un podcast? ¿Cuánto debe de durar? O sea, ¿a quién le tengo que hablar? Etcétera, ¿no? Es muy importante entender lo que ha venido ocurriendo, porque además, pues ya hubo una primera ola del podcasting, que es la que pasó hace más de 15 años y a la que hacía referencia Paulina, ¿no? En segundo lugar es entender un poquito la audiencia de podcasting en el mundo y en México, ¿no? Responder a esto que planteaban en la sesión anterior, es una moda, es una tendencia, llegó para quedarse, etcétera. Pues bueno, vamos a ver algunos datos que nos responden algo de esto, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos más escuchados, ¿no? Tanto en Spotify como en Apple Music, que son las dos plataformas más importantes. ¿Y qué nos revelan estos datos, ¿no? De cuáles son los podcasts más escuchados. Ahora vamos a revisar un top 10 de podcasts, ¿no? Existen hoy, estaba viendo un dato que Spotify tiene registrados más de 2 millones de podcasts. Entonces, imagínense la cantidad de contenido que existe ya en la plataforma. Bueno, nosotros vamos a revisar cuál es el top 10 en el caso de México, ¿no? Y finalmente cerramos con algunas recomendaciones, ¿no? Como de cuándo y para qué producir un podcast desde el punto de vista también narrativo, entender cuáles son las características de esa audiencia y a lo mejor algunas buenas prácticas que en digital la verdad es que nunca hay algo que ya esté probado, ¿no? Esto se trata de ensayo y error, ¿no? Sacar datos, ver resultados y a partir de ahí ir perfeccionando, ¿no? Pero bueno, son algunas prácticas que hemos venido aprendiendo, ¿no? Y revisando la historia del podcasting, bueno, como decía Paulina, nace en el 2004. El término es acuñado por el periodista de The Guardian, el periódico británico Ben Hammersley, y surge justamente de la fusión de los términos iPod y broadcasting, ¿no? Ahí es en donde surge la palabra podcast. Después, varios años después, y Paulina seguramente por ahí tendrá el dato, la palabra se acepta dentro de, digamos, como parte del lenguaje, se acepta oficialmente por la RAE en algún punto, pero bueno, originalmente se trataba de archivos de audio empaquetados vía RCS, ¿no? Esto es tecnología, básicamente es código, se tenía un archivo de audio, se hacía en chiquito, se empaquetaba y se enviaba a través de una conexión a internet, ¿no? Aprovechaba la capacidad de almacenamiento de un iPod, por eso es el pod, ¿no? Los primeros iPods pues tenían buena capacidad de almacenamiento, uno podía cargar 5,000, 10,000 canciones en formato MP3 en un iPod, y esto daba margen para que pudiéramos también cargar ahí programas de radio, ¿no? O podcast. Y pues finalmente se incorpora como la definición para archivos de audio que se consumen bajo demanda, ¿no? Esto era algo muy importante. Ahora, hay que recordar cómo funcionaba el podcast y esto es clave para entender qué pasó durante los siguientes años, ¿no? Pues
es muy raro, ¿no? Preguntarnos si estamos hablando de una tendencia con algo que existió en el 2004, ¿no? Que nació en el 2004. ¿Cómo que en el 2021 estamos hablando de, pues, si es una moda o es una tendencia bueno, es que algo ocurrió en la historia del podcast, ¿no? Lo primero es, como decíamos, se tenían que escuchar a través de un iPod, pero una cosa muy importante, a diferencia de lo que vivimos el día de hoy, tecnológicamente hablando, es que no existía, o sea, el iPod no tenía conexión a Internet. No podíamos hacerlo como lo hacemos hoy desde un teléfono móvil, no descargábamos los archivos, no podíamos consumirlos en streaming, sino que teníamos que pasar por un proceso a través del cual, bueno, con una computadora, ¿no? Básicamente lo que teníamos que hacer es que el archivo de audio se descargaba en la computadora, se conectaba con un cable al iPod y de ahí se transfería hacia el iPod, ¿no? Ahora piensen todo lo que representaba esto en términos de tiempo, pues un archivo que pudiera llegar a ser de 1 hora, ¿no? O sea, en términos de canciones, pues podríamos estar hablando de entre 10 y 15 canciones, ¿no? Piensen en los tiempos de descarga, etcétera. Entonces, esto representaba tiempo y en realidad, pues no era tan, la verdad es que no era tan fácil de hacer. Además, las conexiones a Internet no eran las que teníamos el día de hoy, ¿no? Como les digo, pues esto básicamente representaba tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Es que, pues, debido a este proceso y después la aparición de los teléfonos móviles, pues el podcast se fue relegando, ¿no? Se quedó, pues, de alguna manera dormido casi por espacio de 10 años. ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar más el teléfono móvil, pero sobre todo porque en términos de contenido, de consumo de contenido, pues irrumpieron las redes sociales, ¿no? Como plataformas de consumo de contenido. Twitter apareció a finales de la primera década del milenio, por ahí de 2007, 2008, pues aparecen empezamos a tener cuentas de Twitter algunos, Facebook ocurre algo similar, es por esos años en donde empieza la adopción, pero realmente es a partir de quizá 2009, 2010, donde viene esta adopción masiva de las redes sociales, de estas dos redes sociales particularmente, que son las que pues llegaron para quedarse, y la aparición de muchas otras, ¿no? El ascenso de Instagram, etcétera. Entonces, empezamos a consumir muchos más contenidos a través de las redes sociales y esto también de refilón, pues le da un llegue a los medios de comunicación y lo he hablado en alguna otra charla, pues es en parte causante de lo que nos ocurre como medios de información o de los retos como industria. Y la otra es que en términos de formatos, llamémosle más digitales, más multimedia, más interactivos, pues el video es el formato dominante, ¿no? Y aquí es en donde viene la explosión de todos estos personajes que son los youtubers, ¿no? Y que ahorita en el mundo del podcasting empezamos a ver como un fenómeno parecido, ¿no? Que pues es la posibilidad de que cualquier persona grabara un video con su teléfono móvil, lo subiera a YouTube, creara un canal y empezara a generar millones y millones de seguidores, ¿no? Entonces, eso es creo que una de las razones. La realidad es que nunca se murió, sobre todo en Estados Unidos se seguían consumiendo podcasts y de hecho, pues muchos pensábamos, y me incluyo, que era un formato mucho más hecho para ese mercado, ¿no? Que por alguna razón en Estados Unidos se consumía mucho más, ¿no? Sin embargo, pues más o menos 10 años después, y esto es hace 2 o 3 años, pues empieza a haber un renacimiento del podcast, ¿no? Y esto pues ocurre por varias razones, ¿no? La primera, y esto lo recuerdo haber tenido en una muy buena plática con un buen amigo, Fernando Benavides, quien es el productor del podcast Fausto, que ganó el premio a Mejor Podcast de Spotify, ¿no? Conocido como Mimoso. En alguna charla de café, y él fundó Dixo, una de las empresas pioneras de podcasting, con las cuales yo tuve la oportunidad de hacer un partnership o trabajé del lado de ProDMS en una alianza en 2007 aproximadamente. Él me decía, el podcast va a renacer, es un productor de radio de toda la vida, creyente del formato de audio, y me decía, el podcast va a renacer en el momento en el que las grandes plataformas decidan abrir la llave. Y eso ocurrió, ¿no? Y eso ocurrió porque pues Spotify empieza, sobre todo Spotify, que lleva bastante terreno adelantado con respecto a las otras plataformas, empieza a invertir un montón en podcast, empieza a comprar compañías de producción de podcast, de la posibilidad de tecnológicas de publicidad en podcasting, ¿no? Empieza a gastar millones de dólares en podcast exclusivos en todo el mundo, empieza estas iniciativas como la que da
nacimiento al podcast de Paulina, como de los Spotify Originals, ¿no? Podcast originales de Spotify. En fin, empiezan a invertir, pero las otras plataformas también empiezan a invertir, ¿no? Apple saca su aplicación de podcast hace 3 o 4 generaciones de iPhone. Entonces empieza este renacimiento, abren la llave y pues realmente crece el ecosistema de podcasters, ¿no? Las barreras tecnológicas del pasado también se derrumban, un poco lo que hablábamos, pues ya no hay necesidad de conectar otro dispositivo, sino ahora los consumo directamente en mi teléfono móvil. La velocidad, los anchos de banda que tenemos hoy, pues son lo suficientemente poderosos como para poder hacer una descarga o un consumo sin ningún problema, ¿no? Se hizo fácil para cualquiera producir un podcast. La realidad es que en aquellos años, en 2005, 2006, no era tan sencillo como el día de hoy. Yo sí lo equiparo un poco a lo que ocurrió con la explosión de los youtubers. Hoy realmente, pues casi cualquier computadora viene ya con algún programa de grabación de audio precargado, ¿no? Y a lo mejor con una inversión mínima o sin inversión, pues puede uno empezar a grabar archivos de audio y también encontrar maneras muy fáciles de subir un podcast a las diferentes plataformas, ¿no? Y esto es una cosa que yo agrego un poquito más romántica, pero que creo que tiene que ver mucho también con los tiempos de pandemia. Y es que para mí el audio llegó como una especie de respiro a una relación tóxica con el teléfono móvil, ¿no? La verdad es que nadie de nosotros puede negar que la pasamos muchas horas frente al teléfono móvil y que en ocasiones sentimos que estamos pasando demasiado tiempo procrastinando, perdiendo el tiempo, viendo videos, viendo redes sociales o viendo cualquier cantidad de cosas que no nos resultan productivas, ¿no? Y el pasar tanto tiempo frente a una pantalla desgasta, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos en donde todo se hace a través de videoconferencias, en donde tenemos de nuevo una relación como muy intensa con la tecnología, pues el podcast como formato es la posibilidad de seguir consumiendo algo que ocurre en el ecosistema digital, pero pues básicamente no tenemos que estar interactuando, ¿no? Porque puedo escuchar un podcast mientras estoy haciendo cualquier otra cantidad de actividades, ¿no? ¿Cómo se ve el podcasting actualmente? ¿Cuáles son como las perspectivas, ¿no? Y esto es en el mundo. Del lado izquierdo tenemos la audiencia en Estados Unidos de consumo de podcasting, ¿no? En los últimos años, veamos cómo se ha acelerado brutalmente, ¿no? La gente que ha consumido pues un mayor número de podcasts. Del lado derecho tenemos el número de usuarios de podcast a nivel global. Esta es una perspectiva que hace una compañía que se llama Acast, ¿no? Que es una compañía que además está entrando muy fuerte en México, ¿no? Que tiene una plataforma también de publicación de podcast, ¿no? Pero tiene pues tecnología para tener publicidad en los podcasts, etcétera. Y ellos prospectan también, como pueden ver, un crecimiento en la audiencia de podcast, ¿no? Para el 2021, que es el año en el que estamos, se prospectaban 1,000 millones de usuarios en todo el mundo escuchando podcast, ¿no? Que es un volumen bien importante, ¿no? Para que se den una idea, nada más lo que representa esto, Twitter tendrá en todo el mundo pues un poco más de 400 millones o alrededor de 400 millones de usuarios. Facebook acaba de pasar hace un par de meses los 2,000 millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? Entonces, hablar de 1,000 millones de usuarios que en algún momento escucharon un podcast, pues creo que es bastante, ¿no? Y en México, pues también las perspectivas son bastante positivas, ¿no? Este es un estudio de Pricewaterhouse y en donde estiman que para el 2024 casi 40 millones de personas estarán escuchando podcast, ¿no? Vean el crecimiento exponencial que tiene el consumo de podcast desde el 2018 al 2023. Entonces, parece que no es una moda, parece que es una tendencia que llegó para quedarse. Y yo diría que no solo el podcast, ¿no? Hablemos del audio como tendencia. Hoy la charla trata de podcast, pero empiezan a aparecer un montón de plataformas, ¿no? Una muy famosa que se llama Clubhouse, ¿no? De la que probablemente muchos ya habrán escuchado, que son una especie de chat rooms, ¿no? Cuartos para ir a tener conversaciones, como los chats, como los foros que había hace 20 años, pero en audio, ¿no? Y en donde se habla de diferentes temáticas. Por el momento es por invitación solamente y solo para usuarios de iPhone, ¿no? Pero
pues ya sobrepasó los 10 millones de usuarios en el mundo. Entonces, el audio como tendencia, Facebook acaba de anunciar la integración de live audio dentro de Facebook, ¿no? La posibilidad también de, y no solo de escuchar podcast y no solo de tener como estas conversaciones tipo chat, ¿no? O tipo foro, sino también poder tener como una especie de TikTok en audio, ¿no? Como versiones muy rápidas de audio. Entonces, creo que el audio es una gran tendencia. Si nos vamos a otros espacios, pues tenemos los asistentes de voz, ¿no? Los dispositivos de Amazon, de Google, ¿no? Entonces, creo que el tema de la voz, del audio, del ecosistema sonoro, pues está creciendo de manera importante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los podcasts más escuchados? Y yo creo que aquí llegamos a una lámina que probablemente muchos están esperando. Esta información la saqué el día de ayer en la noche. Es información prácticamente actualizada en tiempo real. Y bueno, estos Apple Podcasts, ¿no? El top 10, ¿no? El primero, Toxicomanía, el experimento mexicano. Es un podcast producido por uno de las empresas pues como más grandes de creadores de podcast en México, que se llama Sonoro Podcast, ¿no? Que tiene como protagonista en la voz a Luis Gerardo Méndez, el actor, y que habla de la historia de que en los años 40 en México ya hubo un episodio de legalización de drogas, ¿no? Entonces, además se acaba de lanzar y creo que también hay un tema ahí bueno, el personaje creo que atrae mucho y la temática es bastante interesante, además de la novedad del podcast, ¿no? El segundo, programa de radio, de W Radio, La Corneta. El tercero, Relatos en Inglés con Duolingo, y esto yo creo que es particularmente relevante, ¿no? Para niños que hoy están en pandemia y papás que buscan algún tipo de aplicación mediante los cuales puedan reforzar, en este caso, conocimientos en inglés. El cuarto lugar, La Cotorriza Podcast, ¿no? Pues es un formato muy parecido al de la Corneta. Después un podcast que ha sido bastante, pues digamos como bastante nombrado, que se llama Leyendas Legendarias, que tiene ya bastante tiempo produciéndose. Creativo, de Roberto Martínez, que es un chavo de Guadalajara y en donde habla pues con diferentes invitados, justo pueden ser músicos, pueden ser pintores, pueden ser cualquier otro tipo de invitados, pero habla desde la perspectiva de creativa. Marta de Baile, que este podcast de Marta de Baile, el séptimo, es su programa en W Radio, no es algo producido para podcast. Se regalan dudas, ¿no? Que son unas chicas de Monterrey que también tienen un formato parecido al de Marta de Baile, donde tienen invitados, donde ellas están discutiendo diferentes temáticas relevantes, pues de estilo de vida, ¿no? Como para su audiencia en particular. Después tenemos otro podcast que se llama Sensibles y Chingonas con Romina Sacre. Y finalmente, Diego Dreyfus, ¿no? Un podcast que se llama Te vas a morir. Bueno, en realidad es el podcast de Diego Dreyfus, él va cambiando como la temática. Y este es interesante porque es prácticamente un monólogo, ¿no? En donde pues el personaje va haciendo reflexiones sobre diferentes temáticas, ¿no? Esto es en Apple Podcast. Ahora, veamos cómo cambian el top 10 de podcast en Spotify. Hay varios que se repiten, ¿no? Pero en Spotify volvemos a tener el de Toxicomanía en primer lugar. La verdad, Sin Fucking Filtro, que apenas hoy publicó su segundo capítulo, y esta es yo no la conocía, pero investigué, es una chavita, una influencer que se llama Jessica Lork, que tiene 19 años y que pues básicamente le habla a su audiencia, ¿no? A adolescentes, ¿no? Ella tiene, pues se ha vuelto muy famosa por TikTok, ¿no? Y también un poco en Instagram. Y bueno, está estrenándose en el podcast y al parecer, a decir de sus dos primeros episodios, pues no va nada mal, ¿no? Leyendas Legendarias, que se vuelve a repetir, tercer lugar. La Cotorriza se vuelve a repetir, ¿no? Relatos de la Noche, ¿no? Que es otra historia como, pues tal cual, como Leyendas Legendarias, ¿no? Bien producida, bien contada, creativo nuevamente, en el caso de Spotify. Este es un exclusivo de Spotify, Niñas Bien, que es relativamente parecido al que mostrábamos de Se Regalan Dudas, un grupo de chicas hablando de diferentes temáticos. Horóscopo de hoy, ¿no? Esto es producido por Parcast, que es una empresa de Los Ángeles, una productora de Los Ángeles, que Spotify acaba de comprar hace poco. Entiende tu mente, que es también otra original de Spotify, pero de Spotify en España. Esto es muy interesante.
Y finalmente un podcast de una personaje que se hace llamar La Faccionista y que se llama Guacala, qué rico, y básicamente habla de sexo. Estos son los más escuchados, ¿no? ¿Qué nos dicen? Y seguramente algunos de ustedes estarán sacando conclusiones. Obviamente estas listas las pueden investigar por categoría, pero pues digamos ese es el top 10. Pero a mí, ¿qué me dicen estos datos? ¿No? Y obviamente cada uno de nosotros podemos extraer diferente información, pero a mí, ¿qué me dice? Primero, en cuanto a contenido, es que las grandes historias siempre tienen un espacio, ¿no? La verdad es que hay varios podcasts como este que aparece de toxicomanía el día de hoy, ¿no? O uno que lo precede, que tiene un componente de, pues básicamente es real, que se llama Fausto, ¿no? Que es narrado por Damián Alcázar. El nuevo, como les decía, es narrado por Luis Gerardo Méndez y que están muy bien producidos y que son muy buenas historias, ¿no? Este es un true crime bastante bueno, que de hecho ya existen 2 temporadas. El alcance del podcast es más universal. Fausto no solo fue en su momento lo más escuchado en México, sino lo más escuchado en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y ahorita Paulina hablaba de unas podcasteras de Chile y estamos viendo este tema de los podcasts de horóscopos en España, ¿no? De España escuchándose aquí, perdón, no lo de los horóscopos, el otro, lo de Entiende tu mente, ¿no? Entonces, hay una posibilidad también de trascender fronteras. Yo en particular, la mayoría de los podcasts que escucho, porque me gusta ver temas digitales de internet, etcétera, pues están en inglés, y creo que eso también para el creador de contenido pues abre una posibilidad de ir más allá del público cercano, que siempre obviamente funcionan estos principios de proximidad, ¿no? Del periodismo, ¿no? Mientras más cercano es algo a mi vida cotidiana, pues más me sirve, pero pues también debemos de considerar que como podcast como creadores de podcast tenemos una posibilidad de ser más globales, ¿no? ¿Cuáles son géneros que conectan, no? Y a lo mejor no solo por esta lista, sino lo que yo he visto históricamente. Esta lista yo la he revisado periódicamente, cambia, y de la información que yo he consumido. Y es que, bueno, el true crime sí es definitivamente un género que conecta. El tema del terror también es otro género que conecta. Hay muchísimos podcasts como este de Romina Sacre, como los de Se Regalan Dudas, incluso la misma Marta de Baile o Diego Dreyfus, o sea, de estos personajes que están enfocados en la inspiración hacia diferentes audiencias, ¿no? A cada uno nos inspiran cosas distintas y seguramente conectaremos con podcasters diferentes, pero este es un tema que funciona muchísimo, ¿no? Y el entretenimiento como estos de la cotorriza, de la corneta, etcétera, pues la verdad es que sigue siendo un formato que funciona, ¿no? Y el último, hablando de temas de contenido, es que el contenido utilitario de servicio, como los horóscopos, como la de las clases de inglés, son otra buena guía y otra buena ruta para entender como posibilidades dentro del mundo del podcasting, ¿no? En cuanto al formato, ¿qué es lo que yo he visto y también lo que nos dicen un poco los números? Las conversaciones tienden a ser más relevantes que el monólogo, ¿no? En general, hay un buen, los podcasts en donde hay conversación entre diferentes personajes suelen ser más exitosos, suelen atraer más, ¿no? Parece ser que a la audiencia le gusta esto, escuchar conversaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues que los personajes o los hosts definitivamente dan peso al podcast, o sea, digamos que no en todos los casos, pero lo que quiero decir es cuando hay una personalidad famosa que la gente conoce y sigue, pues tiene peso e influye en el podcast, ¿no? Y que la innovación paga, ¿no? Esto es algo bien interesante, porque la última vez que yo revisé esta lista, quizás hace unos 4 o 5 meses, pues la verdad es que había mucho podcast, digamos, de los medios tradicionales, ¿no? Mucho podcast de cosas de radio replicadas en digital. Y la realidad es que ahora al menos 8 del top 10 son podcasts nativos digitales, creados exclusivamente como podcast. No son formatos o no son contenidos que se están pegando de otro lado, ¿no? ¿Qué nos dice también los números en cuanto a las plataformas, ¿no? Apple Music tiene una audiencia mucho más segmentada. Si ustedes se fijan, estaba esto del inglés y estaba Marta de Baile, ¿no? Aunque Marta de Baile también rankea bien el otro, pero no estaba en el top 10, ¿no? Pero sí hay como más segmentación y tiene que ver, obviamente, con los mercados que tiene los dispositivos. Spotify es más masivo porque Spotify, pues lo escuchan
prácticamente gente de todos los dispositivos. Apple Music también se podría utilizar en dispositivos con Android, existe, pero en realidad es más la audiencia que tiene un iPhone, que es más chiquita, la que escucha en Apple Music, ¿no? La radio sigue teniendo una influencia importante en el espacio del audio. La verdad es que sí, definitivamente casos como el de Marta de Baile, como el de La Corneta o como los de W Radio o algunos otros, pues siguen siendo relevantes cuando los pasan a formato de podcast, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Que la gente, y creo que es otra de las razones por las cuales ha habido un ascenso del podcast. La gente quiere el podcast mayormente como un espacio de desconexión con la realidad y de conexión con sus gustos y aficiones, ¿no? Hablaban hace rato de los nichos, hay cantidad de categorías de podcasting, ¿no? Como les decía, hay más de 2 millones de podcasts, al menos registrados en la plataforma de Spotify. Entonces, creo que es muy importante entender esto, ¿no? Que la gente está buscando conectar por el formato, por lo que te puede dar el audio a través del podcast. Yo, por ejemplo, en particular, no escucho casi podcasts noticiosos. Yo hago mi consumo de noticias, quizá porque también soy un poquito más de vieja generación, pues a través de otros medios, ¿no? A través de los sitios de los periódicos, ¿no? A través de, pues a veces algún noticiero en la televisión o la radio en vivo también. Y yo ya tengo como mi dosis de información noticiosa a través de otros espacios, entonces no quiero que en el podcast alguien me repita lo que yo ya vi en el noticiero de la televisión o lo que yo leí en el periódico, etcétera, ¿no? Por eso creo que además es muy buena la estrategia que está siguiendo Paulina de tratar de hablar de temas sí relevantes, cotidianos, ¿no? De temas que están en la agenda, pero desde un ángulo y una perspectiva distinta, ¿no? Y no repetir a lo mejor como la lista de cuáles son las noticias del día, ¿no? Al menos yo hablo en mi consumo personal. ¿Cuáles son las diferencias con la radio, no? Porque muchas veces decimos, a ver, pues es que, y Felipe lo planteaba al principio, es el renacer de la radio, es radio, no es radio, etcétera. Bueno, creo que hay algunas diferencias, no todas tienen que ver necesariamente con contenido, algunas más de formato, de consumo, pero que todas inciden en darle un matiz de diferenciación al podcast, ¿no? Lo primero es que se consumen bajo demanda y se pueden guardar. Los puedes descargar, diferente a pues, escuchar la radio en vivo, ¿no? Se consume mayormente en un teléfono móvil y esto representa toda la diferencia, ¿no? Porque la radio no es tan común que a lo mejor la escuchemos en un teléfono móvil, aunque se puede. La realidad es que la radio la escuchamos a través de otro tipo de dispositivos. Estos en un teléfono móvil, que además es el dispositivo con el que pasamos todo el día y del que no nos separamos y etcétera, ¿no? Los podcasts se consumen básicamente a través de plataformas tecnológicas, o sea, tengo que ir a un lugar donde pues hay consumo de audio como Spotify, como Apple Music, como Amazon Music, como Google Podcast, como Himalaya, ¿no? Como Acast, que yo lo mencionaba, y algunos otros que existen como mucho más anichados, pero pues son plataformas tecnológicas al final. Hasta ahora, y eso hasta ahora no son programas en vivo, digo hasta ahora porque Spotify acaba de comprar una compañía que le permitirá en un futuro tener programas en vivo dentro de Spotify en audio, ¿no? Entonces, muy probablemente veremos una migración de lo que está ocurriendo en la radio en vivo, pues a que pase esto en el podcast, ¿no? Que podamos escuchar, como ahorita que estamos viendo un Facebook Live, pues exactamente lo mismo que ocurre en Spotify y seguramente pasará en las demás plataformas, ¿no? La realidad es que hoy hay poca publicidad y la que existe puede programarse mucho mejor. Quienes han trabajado en radio de repente entienden como este tema de los cortes, ¿no? La publicidad que de repente pues no te deja terminar de articular una idea, no te corta, etcétera. Creo que hasta el momento la parte de la publicidad es mucho más amable, menos intrusiva en un podcast. Existen muchas más alternativas y mucho más variedades temáticas, ¿no? Particularmente en los últimos años en México, los programas de radio pues se han orientado pues casi, yo diría, no sé, un 60, 70% a noticias, a noticias duras, ¿no? A noticieros. Hay algunos otros temas como de revista, programas de deportes, ¿no? De estilo de vida, pues alguno que otro también que tenga que ver con música, pero mayormente se han ido hacia allá, ¿no? Hay muchas más categorías que estas, ¿no? Yo me acuerdo, pues, también por un poco en la industria en la que me muevo, pues solía haber programas de tecnología en radio, hoy hay uno o dos, ¿no? Entonces,
muchas más alternativas, más variedades temáticas, ¿no? Y yo creo, es bien interesante lo que decía hace un rato Paulina, ¿no? De su perspectiva, porque me hace ver que a lo mejor no todo el mundo quiere algo tan barroco en un podcast, pero para mí la producción sí es un componente esencial en un podcast, ¿no? Yo creo que esta parte es muy importante, el vestir un podcast, el dar sonidos, ambiente, el tratar de transportar, sobre todo cuando estás contando una historia, ¿no? Y el que el podcast, el audio en general, yo lo veo como un formato que te invita a echar a volar la imaginación. Pues la realidad es que creo que el podcast sí tiene, para mí es mucho más potente cuando lleva estos elementos de producción y es uno de los elementos de diferenciación que puede haber con la radio, ¿no? Es algo que a lo mejor no lo vemos tan marcado hoy en día, porque además en tiempos de pandemia pues ocurrió una explosión de podcast, mucha gente los graba desde su casa, las conversaciones tal vez no se hacen en un estudio, sino que se tienen que hacer a través del teléfono, de un Zoom, etcétera, y ahí hay como vicios de audio, etcétera, pero yo sí creo que un podcast bien producido, donde el audio está muy bien cuidado, porque además normalmente lo llevamos con unos audífonos, ¿no? En donde de verdad se puede establecer una conexión con la audiencia, pues es muy importante, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel de plataformas? Muy rápidamente, como les decía, Facebook anunció Live Audio, Spotify compró esta empresa de la que les hablaba para integrar Live Audio, ¿no? Acaba de crear Ruta Diaria, ¿no? Que son playlists automatizados, listas automatizadas en donde te combinan música de acuerdo al algoritmo de lo que consumes, pues música con podcast, ¿no? Entonces, a lo mejor te arman una lista de 1 hora en donde te van dando podcast de 5 minutos, ¿no? De noticias intercalados con 3 o 4 canciones de tu librería. Spotify también acaba de lanzar, digamos, como toda su red para la parte de publicidad. Amazon compró una productora de podcast que se llama Wondery. Y Apple anunció que apoyará a quienes se suscriban como creadores a Apple Podcast, ¿no? Entonces, donde se suscriben como creadores y la venta de la publicidad que surja de ahí les da el 70% a los creadores y Apple se queda el 30%. Lo interesante ahí es que hace un par de días Spotify anunció lo mismo, pero le va a dejar el 100% de lo que entre de publicidad al creador, ¿no? Y eso, digo, no es sostenible en el largo plazo, pero es una estrategia de Spotify que, como les digo, es el más adelantado para mantener a la gente que quiere escuchar audio dentro de su ecosistema de Spotify, ¿no? Finalmente, algunas recomendaciones, ¿no? En cuanto a la parte narrativa, sobre todo del podcasting, ¿no? Y digo, creo que puede haber muchas cosas, pero yo planteo aquí algunos, ¿no? La primera es, analiza si tu historia podría ser contada en otro formato y por qué el audio es la mejor manera de comunicarlo. Ya lo decía Paulina, ¿no? Pues a veces a lo mejor pues hay que pensar un poquito más, ¿no? Si realmente se está sacando provecho al audio como formato a la hora de contar una historia. Y yo creo que este es un buen mecanismo de prueba, ¿no? Esto que estoy contando lo podría contar en un periódico escrito, lo podría poner en un video, ¿no? En donde necesito mostrar algo visualmente, lo podría contar a través de una infografía que se comparta en redes sociales o que la gente circule por WhatsApp. O sea, creo que estas cosas nos hacen ver, son puntos de prueba para saber si esta historia debe de ser contada en un formato de audio, ¿no? Hace un rato preguntaban, por cierto, cuál es la duración ideal de un podcast. Más allá de cuál debe de ser la duración ideal, pues creo que lo que sí a veces funciona es ver los datos. Los datos en promedio nos dicen que el tiempo promedio que pasa una persona escuchando un podcast es de entre 20 y 30 minutos, no más de 30 minutos, difícilmente, sobre todo cuando dura más de eso, difícilmente menos de 20, ¿no? Es decir, yo creo que es bastante tiempo. Y sobre todo en la era de Internet donde somos tan automáticos y tan instantáneos y nos movemos de un lado a otro y queremos todo tan rápido, ¿no? Tener como consumos de 20 minutos o 30 minutos en un audio es bastante, ¿no? Pero bueno, sí puede ser ahí la recomendación es todos los que producen podcast para diferentes plataformas pues pueden ir viendo sus datos y entender cuál es la retención que tienen de audiencias en función de eso, ¿no? Pero bueno, ese pues, es un punto de partida. Lo otro que yo recomendaría, pensar siempre en transmedia, ¿no? Y esto es una de las cosas que yo siempre digo cuando estamos hablando de medios y de periodismo y de la debacle de los periódicos y etcétera. A mí, lo he dicho varias veces, me sigue
intrigando, preocupando y la verdad no lo entiendo ver en las portadas de un periódico impreso una noticia que se dio 24 horas antes, a veces hasta 24 horas antes, porque es una noticia que salió en la mañanera del presidente a las 8 de la mañana y al día siguiente es la portada de un periódico, cuando pues obviamente ya pasaron 24 horas en donde vimos esa noticia en cualquier otro lado, ¿no? Si me van a dar un complemento, un ángulo distinto, ¿no? Una historia complementaria, eso está bien. Pero eso es pensar en transmedia, ¿no? Es decir, pensar en que como consumidores estamos pasando a través de diferentes plataformas, dispositivos, o sea, tenemos un consumo de información que va más allá de esa piececita de podcast, ¿no? Bueno, y como les digo, el podcast funciona mucho mejor como un complemento al consumo de información en otras plataformas, ¿no? Si el tema lo permite, considera que al menos haya 2 personas hablando en el podcast, este tema de que ya hablábamos, ¿no? Viste el podcast, invertir en producción. Otra cosa interesante, ser consistente con la publicación. El otro día leía un dato de que aproximadamente creo que más del 70% de los podcasts que existen no pasan creo que de los 3 episodios, ¿no? Y un alto porcentaje se queda en un episodio. Es decir, hay mucha gente y muchas iniciativas de podcast, pero pues que se quedan abandonadas, ¿no? Muchos otros no tienen como una periodicidad de publicación. Publican uno, pasa un mes, publican otro, pasa una semana y vuelven a publicar, pero luego 2 meses no publican. Entonces, también esto es importante, ¿no? Para adquirir una audiencia y retenerla, pues ser consistentes en las publicaciones, ¿no? No olvidar que el audio es un formato que permite consumirse mientras se llevan a cabo otras actividades, ¿no? Y yo creo que ahorita ha cambiado en pandemia. Yo solía escuchar podcast en el automóvil, ¿no? Pues mientras, y sobre todo en la Ciudad de México, que uno pasa mucho tiempo en el tráfico o en el transporte público, etcétera. Pues a lo mejor ahorita es en otro momento, a lo mejor es mientras te bañas, ¿no? Mientras estás cocinando, estás haciendo otra cosa, pero creo que el podcast siempre ofrece esa posibilidad de que no son 20 minutos que a lo mejor voy a invertir solamente escuchando el podcast. Habrá algunos que sí quieran hacerlo así, sino son 20 minutos en los cuales estoy escuchando algo, pero a la vez estoy haciendo otras actividades, ¿no? Y finalmente, publíquenlo en todas las plataformas posibles. También preguntaban, ¿cuál es la plataforma ideal en la que debo de publicar un podcast? Publíquenlo en todas, en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, ¿no? En Himalaya, en Acast, en todas las que puedan publicarlo. Háganlo. Hoy hay herramientas tecnológicas, software que te permiten con un clic, después de que grabas y editas y subes el archivo, publicarlo en automático en todas estas, ¿no? Sí es cierto que Spotify, como les digo, está mucho más avanzado, tiene el 80% de la audiencia de audio en plataformas de streaming está en Spotify en México, pero la realidad es que yo creo que esto es algo que puede cambiar pronto. Apple está dando pasos muy importantes. Lo que pasa es que Apple pues, tiene otro negocio, ¿no? No es su core, su negocio principal. Pero yo creo que esto es algo que va a venir creciendo. Y otra vez, ¿no? Con el ascenso de el audio como formato, no solo a nivel de podcast, sino en estos grupos, chats, etcétera, creo que va a poder ser bastante relevante, ¿no? Y bueno, con esto yo termino. Dejo de publicar para saber si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, Jorge, por todo lo que nos compartes. Pues ya tenemos varias preguntas aquí publicadas y pues voy a empezar a compartirte. Sí. A ver, la primera dice, en la actualidad plataformas como Spotify, Amazon Music o Apple Music nos incluyen podcast junto con música, con el pago de suscripciones, pero ahora comienzan a surgir plataformas de podcast con sus propias aplicaciones que también son bajo un esquema de cobro. Entonces, ¿este modelo de pago es redituable para los que lo producen o es sostenible económicamente en cuanto al acceso para el usuario? Esas serían las preguntas. Es una pregunta muy interesante porque es una pregunta, y voy a elaborarla un poco, que estriba alrededor del podcast como modelo de negocio, ¿no? O sea, y aquí hay 2 componentes. Lo primero es como el podcast para las plataformas, o sea, ¿por qué Spotify está invirtiendo tanto en podcast? ¿Por qué Apple empieza también a dar pasos importantes? Amazon Music está también avanzando de forma importante. ¿Por qué? La realidad es que no es que hoy sea un gran negocio para ellos. Lo que ellos están buscando es un poco como el fenómeno Facebook a nivel de redes sociales. Es decir,
convertirse en el lugar de destino de audio por excelencia, ¿no? En Spotify, por ejemplo, tienen como la visión súper clara de ser el Netflix del audio, ¿no? Es decir, o sea, tú en los servicios de consumo de películas, pues a lo mejor puede que tengas Amazon Prime Video porque compras en Amazon o lo que quieras, y a lo mejor contratas otro, Disney Plus, porque tienes niños o lo que sea. Pero el que no puedes no tener es Netflix, ¿no? Y eso es un poco la visión de Spotify. Entonces, lo que están haciendo es tratando de agregar valor a su ecosistema y que, pues, tú sepas que Spotify es el lugar para ir y consumir podcast, ¿no? Yo estoy seguro que el anuncio que dieron hace 2 días no lo tenían preparado, esto de que le van a dar el 100% del dinero a los creadores, ¿no? Es una respuesta a Apple, ¿no? Es una respuesta a decir, ah, sí, pues mira, yo voy a hacer esto porque yo quiero que la gente venga aquí a consumir un podcast. Entonces, entender que hoy es más que nada por eso. Ahora, para el creador, la realidad es que hoy es muy difícil que alguien pueda pensar como en generar mucho dinero de publicidad del podcast. ¿Para qué te sirve el podcast? A ver, puede ser si generas mucho volumen, si tienes como una audiencia muy de nicho, y conoces como perfectamente a quién venderle tu espacio, porque además hay argumentos de esto de la conexión que generas emocional más directa con la audiencia, etcétera. Pero la realidad es que el podcast te sirve mucho también como un formato con el cual puedes darte a conocer, con el cual puedes volverte un experto en un tema y vas generando a partir de ese podcast oportunidades en otro lado, ¿no? Como conferencista, como asesor, como consultor en algo especializado, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy bueno, y hablaban del tema de las suscripciones, ¿no? Preguntaban aquí. Yo no creo que hoy en el corto plazo el tema de las suscripciones sea un modelo redituable porque hay mucho contenido gratuito muy valioso, ¿no? De hecho, en Spotify, por ejemplo, podcast es gratis para todo, o sea, podcast lo pueden consumir todos, los que pagan Spotify Premium y los que tienen Spotify abierto, gratuito, ¿no? Entonces, yo creo que no por el momento, ¿no? Pues todos los que generamos contenido pensamos en que en algún momento deberíamos de llegar allá, ¿no? Porque pues por el contenido hay que pagar, etcétera, que si la publicidad no te lo fondea, de algún lado tiene que salir el dinero, pero yo creo que hoy en el corto plazo no son las suscripciones la opción y tampoco la publicidad, ¿eh? Creo que en muy, muy pocos casos sería la publicidad. Muchísimas gracias. La que sigue es, ¿qué opinas de los podcasts que incluyen videos o imágenes? ¿Debemos llamarlos también podcasts? Es una muy buena pregunta. En particular, estos se ven como en YouTube. Pues para mí no. O sea, digo, creo que es un tema nada más pues de nomenclatura, ¿no? Y hay un poco romántico. Para mí no, porque el podcast es un formato, es una historia que fue creada y concebida inicialmente como audio, ¿no? Y pensada para una audiencia del podcast, ¿no? No, ni siquiera, como decía Paulina, no es la radio. Es distinto, le estás hablando a alguien de manera muy cercana, ¿no? Y tiene esta posibilidad de vestirlo con elementos auditivos, etcétera. Entonces, pues para mí no es un podcast, ¿no? Digo, está bien, son formatos que pueden funcionar, pero para mí eso no es un podcast. Ok. Muchas gracias. La que sigue es, ¿la portabilidad es un buen diferenciador en esta parte de la producción? ¿La qué? ¿La portabilidad? La portabilidad, ajá. No entiendo a qué se refieren con portabilidad. Supongo que la carga en diferentes dispositivos, pero eso es una suposición. Si nos quisieras comentar más, Adriana Cervantes, estamos pendientes. Si no te leo la que sigue. ¿El podcast musical tiene o puede competir con el narrativo? ¿Los derechos sobre la música son un impedimento y la tendencia de hablar sobre todo? Pues sí, sí pueden ser un impedimento, sí, el tema de los derechos musicales, y no solo por como lo conocemos históricamente, ¿no? Que es que pues la disquera habla y dice, oye, pues bájame esa canción porque yo tengo los derechos, etcétera, sino porque también hoy las plataformas tecnológicas te bloquean eso ya. Por ejemplo, eso es muy evidente en Facebook, o sea, tú subes un capítulo de una novela, nosotros lo vivimos, ¿no? Y la novela trae a veces una cortinilla, una canción de entrada que tiene derechos. Pues a veces Facebook te baja el video y eso es tecnología, o sea, simplemente lo detecta, lo empata, ¿no? Y la baja. Sí puede ser un problema.
Ahora, hay un podcast bastante interesante, por ejemplo, de música que lo hace el Sopitas, que se llama Tutti Frutti, pero estás hablando de un personaje que tiene muy buena relación con las disqueras, que lleva mucho tiempo metido dentro del ecosistema musical y que por eso tal vez tiene como cierta licencia para producirlo, ¿no? Haciendo a un lado la parte de los derechos, pues por supuesto que puede ser exitoso, ¿no? Yo creo que esa es la belleza del podcast como formato, que te da la posibilidad de hablar de cualquier cantidad de temas. Ya hay podcast para todos. Ok, la siguiente es, ¿qué hay sobre el marketing? ¿Cómo puedes hacerlo más visible? Tu podcast, me imagino. Del podcast, sí, claro. Ujú. Bueno, en alguna ocasión leí información que decía que buena parte del marketing de los podcasts viene de los mismos podcasts, ¿no? Es decir, redes de podcasters o a veces como creadores, ¿no? Empresas estas que crean podcasts donde en el podcast van anunciando, es como porque el usuario de podcast, el que escucha podcast, a pesar de que los números de crecimiento pues muestran cosas de que va a haber mucha gente, no es cualquiera, ¿no? O sea, como decíamos, tienes que estar dispuesto a escuchar, a conectar, a pasar un tiempo, etcétera. Entonces, cuando un podcast se anuncia en un podcast, yo no lo he visto, pero lo que he leído de podcasters es que tiene un efecto, ¿no? Y la otra, yo diría, pues es que utilizar los canales tradicionales para mí, de mercadotecnia digital, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Tus propias redes sociales, viralizar contenidos, etcétera, ¿no? Yo creo que, digo, si tienes dinero para invertir, pues a lo mejor invertirás algunas pautas, pues básicamente o mayormente quizá en Google y en Facebook, que son las que dan mejores resultados, pero hay muchas otras formas de invertir dinero en digital, ¿no? Pero sí, con un plan de difusión en digital, creo yo. Muchísimas gracias. Este es comentario. En su más reciente presentación, Apple presentó su nuevo diseño de podcast y al parecer le dará más peso. Yo creo que sí. Como te decía, como les comentaba, esta plática que yo tuve, ¿no? El podcast va a crecer en la medida en la que le abran la llave, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú ves los números de ingresos de Apple, o sea, Apple tiene el 80% de todo el dineral que gana Apple en el mundo, que es un dineral, viene del iPhone. Ese es su producto estrella, ¿no? El iPhone. Y pues después tendrás un poco las computadoras y los iPads y el reloj, ¿no? Y luego los servicios, ¿no? Son la compra de libros, Apple Music, películas, etcétera, ¿no? Y ese es menos del 10% o el 10% cuando mucho. Entonces, pues es un tema de foco estratégico. O sea, Apple lo que no debe de perder es el mercado del iPhone. Ese es el que lo mantiene, ¿no? Spotify vive del audio. O sea, si Spotify pierde el mercado de audio, se acabó. Eso es lo que tiene Spotify. Entonces, yo creo que es un tema de foco. Sí creo por la relevancia que está tomando, por los pasos que está dando Spotify y además por otras señales y conversaciones que tengo con gente de la industria, que Apple va a acelerar, ¿no? Amazon Music también está acelerando. Lo que pasa es que Amazon está en una posición más de retador, ¿no? O sea, la tienen todavía un poco más difícil, ¿no? Pero pues tienen los recursos, el dinero, la creatividad, etcétera, ¿no? La gente, el talento para competir. Yo creo que va a ser un entorno fascinante, ¿no? Pero sí, coincido en que Apple creo que en algún momento va a acelerar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues tienes felicitaciones y bueno, toda clase de porras y comentan que respondiste muchas dudas y te agradecen, te felicitan. Y luego tenemos una pregunta, dice, ¿Spotify será hoy en día mejor que SoundCloud? Pues es que son cosas diferentes, ¿no? Spotify pues realmente ya es una gran plataforma de consumo de audio, o sea, como lo he dicho, ¿no? SoundCloud, yo no he experimentado mucho con SoundCloud, pero lo que veo es que lo usa mucha más gente como pues para eso, para grabación y producción, ¿no? Como una herramienta de grabación, de producción, de publicación, pero Spotify SoundCloud es un poco la fábrica, Spotify es el outlet, ¿no? Es el mall, es en donde está todo, ¿no? En donde tienes que estar, o uno de los donde tienes que estar, ¿no? Y como yo les decía, yo recomiendo estar en todas las plataformas. Ok, igual que aclaraste muchas dudas sobre el tema
y además diste muchas ideas para usar podcast. Y luego viene otra pregunta, dice, ¿el podcast sería una especie de potenciador de creación de marca y posicionamiento de plataformas? Por supuesto, sí, claro que sí, claro que sí. Sí, creo que además una cosa que no comentamos, no fuimos tan explícitos, es que, pues sí, la audiencia del podcast es muy fiel a lo que está escuchando, ¿no? Entonces, por supuesto que hay toda una tendencia dentro del marketing digital, ¿no? Que le llaman como el branded content, ¿no? Que es el contenido de marca. Y el podcast para mí es uno de los formatos que, digo, además me gusta mucho, ¿no? Pero creo que sí es un formato en el que se presta para contar las bondades de una marca, ¿no? De un gran corporativo, en fin, de hecho ya hay empresas que tienen también, ¿no? Series de podcast en donde no necesariamente están hablando de su producto, están hablando de temas, no sé, por ejemplo, digo, no ubico ahorita en podcast rápidamente alguno, pero por ejemplo, no sé, una marca como Adidas que está haciendo mucho por el entorno y el ambiente, y entonces ustedes pueden encontrar videos en YouTube de las campañas que está haciendo Adidas, ¿no? En donde tienen unos tenis que son creados a partir de material plástico que se arroja en los mares, ¿no? Y que tienen como toda una cruzada de rescate, etcétera. Entonces, pues esas son cosas que sí, por supuesto que te ayudan a crear marca, ¿no? Contar esas historias, pues es comunicación al final del día, ¿no? Claro. Luego hay otro comentario que ya tú mencionabas un poco, el podcast noticioso es bastante aburrido y no creo que sean distintos de un simple programa de radio hablado o radio tradicional. Y luego viene una pregunta que dice, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué está haciendo, perdón, Televisa actualmente en el ecosistema de los podcasts? Ese es, a ver, dos temas. Es una buena pregunta. En cuanto a lo de los noticiosos, yo sí quiero ahí hacer una pausa. O sea, yo creo que, a ver, hay que encontrarle el modo, ¿no? Al tema noticioso. Decía yo, lo que están haciendo en Reforma, lo que está haciendo Paulina, el experimento, me parece muy interesante porque están abordando temas relevantes, temas de agenda desde un ángulo distinto. A lo mejor a mí me serviría un podcast de noticias después de Semana Santa, cuando todo mundo se fue de vacaciones, bueno, en una Semana Santa normal, ¿no? Y en donde no te enteras y no consumes información y noticias, y a lo mejor sí te gustaría el lunes en la mañana que regresas a trabajar, pues escuchar un resumen de lo que pasó esa semana. Entonces, hay formas de encontrarle un atractivo. Sí, creo que un poco a lo que se refiere la persona que hace el comentario es que, pues sí, si nos van a repetir como merolicos exactamente lo mismo que ya oímos el día anterior, que ya vimos el día anterior, o que ya leímos, o que ya escuchamos, pues no, ¿no? En cuanto a Televisa, nosotros empezamos hace un año con una labor muy exhaustiva de investigación del mercado de podcast. Te puedo decir que hablamos con todos los jugadores del mercado, de todas las empresas a las que te he hablado y empresas de tecnología. Y es algo que nosotros hemos retrasado porque el core de Televisa está en la televisión. Estoy hablando de Televisa, la Televisa en la que yo trabajo, ¿no? La Televisa que ya no existe, que era Televisa Radio. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Porque ahí sí el corazón es el audio. El de nosotros es el material visual. Nuestra oferta digital es videocéntrica, ¿no? Sin embargo, sí estamos ya pensando en algunas ideas de podcast. Tenemos algunas ideas interesantes, por ejemplo, de acompañamiento de los programas, ¿no? Entonces, a lo mejor alrededor de, no sé, voy a inventarte algo, pero a lo mejor alrededor de una novela o alrededor de un reality o de una novela es un buen ejemplo, pues tengo una historia alternativa o un final alternativo que muestro en el podcast en audio, ¿no? Esa es un poquito la aproximación que queremos darle, no desconectarnos de lo que tiene que ver con la televisión. Te estoy hablando mucho de la parte de entretenimiento. Ya hay algunos podcasts de la parte de deportes, de TUDN, ya existen, pueden encontrar algunos podcasts de deportes y también de noticieros Televisa, pero son más en este formato, sí, como de resumen noticioso, ¿no? Yo voy más como por otro tipo de ideas más creativas y más, Claro. como decía, que complementen y que jueguen muy bien con el formato del audio, ¿no? De aprovecharlo, ¿no? Aprovechar el medio. Así es.
Ok, la que sigue es, entonces hay que hacerse amigo de las disqueras o de los músicos. No sé qué opinas de esta No, pregunta. pues bueno, pues es que esa pregunta la podías haber hecho hace 10 o 20 o 30 años, ¿no? Y pues así era la cosa, ¿no? O sea, así era, pues definitivamente, ni siquiera los músicos, los pobres músicos son los que menos vela tienen en el entierro con su música, ¿no? Pues sí, era un poco el tema de las disqueras, ¿no? Pues sí, sí, un poco. Digo, las disqueras hoy, pues ya se mueven de manera distinta, juegan un papel distinto, o sea, creo que no le meten tanto foco a los espacios de difusión y a los medios. Sí, todavía, pero no el que antes, porque ahorita, pues básicamente sus ingresos vienen de estas plataformas, son Spotify, con las plataformas de streaming. De hecho, Apple también acaba de anunciar que va a pagar, no me acuerdo cuánto más, ¿no? Pero creo que el doble de lo que paga Spotify por cada reproducción de una canción, ¿no? Entonces, porque hay toda una discusión en la industria que quiere que se les pague más por reproducción, o sea, que es un poco la misma discusión que hay con Facebook, ¿no? O con Google, ¿no? Que es que las grandes plataformas se quedan con grandes cantidades de ingresos, ¿no? Por música y no le están dando lo suficiente a los demás. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando empezó Spotify, no se encontraba tanto catálogo de música, ¿no? Estaba Ah, mucho sí, más, no. ¿no? Ujú, Pero pues al final se volvió la plataforma y todos tuvieron que entrarle, ¿no? Entonces, claro. creo que va por ahí, pero bueno, quienes conocen bien el medio de la música, sí, pues podrán darte mejores consejos y sí, es un mundo de mucho de cuates y de estarse moviendo ahí entre ellos, ¿no? Claro. Últimas dos y cerramos porque ya también se nos acabó el tiempo. Una dice si hay penalización por subir podcast a varias plataformas y la última dice no deja de ser podcast noticioso la repetición de un simple noticiero. No hay análisis o no profundizan, no van más allá, el contenido es pobre y jamás dan seguimiento a las historias. Entonces, bueno, sobre esta parte que ya comentabas un poco, ¿no? De hacer más o ponerle más creatividad al uso Así en es. ese tema, ¿no? Pero la última es esa, la de penalizaciones por subir podcast a varias plataformas. No, no hay. Lo que hay son acuerdos de exclusividad como el que tienen con el podcast de Paulina, que ese porque ese lo está pagando Spotify, entonces es un podcast exclusivo para Spotify, ¿no? Y es lo que ha hecho mucho Spotify, ¿no? Sobre todo el podcast no me acuerdo si de Los Obama o de Michelle Obama, ¿no? Algunos otros podcasts y que pagaron un dineral para tenerlos dentro de la plataforma de Spotify, ¿no? El de Fausto, que yo hacía mención, pues es un exclusivo de Spotify, ¿no? Entonces, no, penalización no existe, pues existiría si un exclusivo, pues lo publicas en otra plataforma, ¿no? Pero si no, claro que no hay ninguna penalización. Pues mira, abusaré y te mandaré la última de las últimas. Venga. Dice, ¿qué le recomiendas a las personas que quieren comenzar un podcast y no tienen experiencia? Pues que vayan experimentando, ¿no? Yo creo que vayan experimentando. Felipe y Paulina hablaban de una cosa que para mí también es relevante, que es como la importancia de un guión, porque creo que un guión te puede ayudar o sea, para mí el lenguaje del podcast es una parte muy importante, ¿no? Yo si voy a escuchar un podcast, quiero escuchar un podcast bien hablado, con buen lenguaje, bien trabajado, ¿no? En donde, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pueden empezar a escribir de qué van a hablar, la verdad es que con casi cualquier computadora, como les digo, empezar a ensayar, hacer sus primeras grabaciones, no, buscar en internet también programas, de verdad hay programas en los que uno paga $10, $200 al mes y puedes tener la posibilidad de subir tu podcast y publicarlo en todas estas plataformas, ¿no? Y empiecen a hacer eso, sus pruebas, ¿no? Yo creo que es la ventaja del momento tecnológico que vivimos hoy en día, ¿no? Que podemos empezar a experimentar, ¿no? Y el día que estén listos pues, para salir al estrellato, pues adelante, ¿no? Empiezan a hacer mucho más ruido, empiezan a ver cómo lo producen, cómo compran a lo mejor bancos de audio. La verdad es algo bastante divertido, ¿no? Mucha gente ha tenido mucho tiempo ahorita en la pandemia, lo ha podido realizar, ha servido. Otros no tenemos mucho menos tiempo en la pandemia, no, pero yo creo que es una cosa bastante interesante, ¿no?
el tener esta herramienta de comunicación a las manos de cualquiera. Ay, pues muchísimas gracias, Jorge, de verdad, súper, súper interesante y ameno. Y bueno, pues le dejo la palabra a Gaby, que nos va a hacer favor de cerrar la sesión. Y bueno, pues nada más agradecerles a nuestros dos ponentes por estar el día de hoy con nosotros, el tiempo que nos compartieron y sobre todo, pues todo el contenido súper valioso que nos han dado. Adelante, Gaby, si gustas cerrar. Gracias, Rebe. Gracias a Jorge y a Paulina. Como ya les dijo Rebe,